capítulo 11. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 11, R18. Capítulo saltado por solo ser R18. Capítulo 12. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 12. Taylor seguía siendo un monstruo, usar un arma no detenía realmente su ritmo de aprendizaje, sino que seguía siendo igual de ridícula y había aprendido a respirar agua en ese tiempo. Sí, aún tenía mucho que mejorar, pero en ese momento era capaz de manejar una espada más que bien. El único problema real era que aún no había entrado en un estado de concentración total para respirar. Sí, lo había memorizado, pero su cuerpo aún no lo había experimentado, y no podíamos avanzar si no lo conseguía. Vale, paremos, dije, deteniendo a Taylor en medio de su kata con la espada de madera que habíamos estado entrenando en las montañas, en un pequeño espacio despejado. Me miró confundida. Levanté una katana que había traído. Esta es Shusui, ahora es tuya. Dije simplemente antes de lanzarla a Taylor, había conseguido 6 espadas gracias a las plantillas, Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, Enma, Shusui, Yubashiri y la espada Nichirin de Yoriichi. Había varias razones por las que decidí darle Shusui a Taylor, Sandai Kitetsu y Enma estaban descartados, seguían malditos y matarían a Taylor al instante. Tuve una conexión emocional con Wado Ichimonji, aunque nunca perteneció a Kuina en esta vida, pero aún así, la parte que era Zoro seguía reacia a dejarlo ir. Y sobre Yubashiri y la espada Nichirin era diferente, curiosamente, la espada Nichirin era mejor que la de Yubashiri y Sendai Kitetsu, pero no tanto como la de Shusui. La única razón por la que elegí lo segundo fue por lo rápido que estaba creciendo Taylor, tanto Yubashiri como el Nichirin se volverían demasiado bajos para ella, así que era mejor dejar que se acostumbrara pronto a Shusui, además sin respiración solar no podía aprovechar al máximo la espada Nichirin. Esto es. Exclamó Taylor, agarrando la espada que le lancé y sacando reverentemente a Shusui de su vaina, la hoja negra brillando al sol. ¿De dónde sacaste una espada de verdad? Era mío, tengo algunos, era un regalo, pero estaba acumulando polvo, ahora es tuyo, te enseñaré a mantenerlo, es tu deber cuidar de Shusui ahora. Y, gracias. Me agradeció con una sonrisa infantil mientras seguía mirando la espada, sonreí, me alejé y saqué Wado Ichimonji que también había sacado de su funda y lo tiré a un lado. A Taylor no le iba a gustar esto y eso me hizo sonreír aún más. A Osokuaku no era difícil en sí, pero requería algunas preparaciones para usarlo, no porque Zoro tuviera problemas o porque yo no hubiera practicado lo suficiente, sino porque chocaba con el estado desinteresado de Yoriichi, eran polos opuestos completos. Aunque Osokuaku era algo que tenía que usar activamente, el estado desinteresado ya era un estado natural para mí, así que tuve que bloquearlo activamente para poder usar el Haki del Conquistador, y así lo hice, impuse mi voluntad sobre el mundo, específicamente sobre Taylor. Taylor palideció de repente y fue empujada hacia abajo, pero resistió mi voluntad y permaneció consciente. Defiéndete y no olvides, respira, fue lo último que dije. Taylor me miró con miedo y confusión, yo estaba a un par de metros de ella pero tardé menos de una fracción de segundo en estar delante de ella con el Wado Ichimonji en alto, bajé mi espada en dirección a Taylor, pude ver y sentir el terror que emanaba de ella, aún así no me detuvo y bajé la espada. Taylor se lanzó a un lado, esquivando por poco la espada mientras tropezaba, el miedo con un miedo absoluto ante el corte de 20 metros que había dejado en el suelo. Te espera. ¿Qué está pasando? Preguntó en pánico, no respondí, simplemente me moví de nuevo, baile de la cabeza de dragón del halo del sol, empecé con un tajo a la altura del cuello, sentí a Taylor empujar sus emociones hacia sus insectos mientras levantaba torpemente a Shusui en el camino, ambas espadas chocaron lanzando chispas, pero mi fuerza, velocidad y técnica ganaron y empujaron a Taylor varios metros hacia atrás. Puntos extra por no soltar su espada, pero yo seguía avanzando mientras movía a Wado Ichimonji, me movía con fluidez por el patio lanzando tajo tras tajo en dirección a Taylor mientras ella se defendía torpemente, intentaba defenderse pero era demasiado lenta, demasiado débil y su postura se rompía con cada choque, la fuerza de mis tajos y los cortes de aire que lamían su cuerpo, le pasó factura constante y rápidamente, se consumió más rápido que cualquier sesión de entrenamiento que tuvimos, y Taylor se dio cuenta. Envió un enjambre en mi dirección, me detuve una fracción de segundo y. Se quedó quieta, undécima forma. Calma muerta, un instante fue suficiente para cortar todos los insectos que Taylor había sacado hacia adelante, la sorpresa, el shock e incredulidad junto con el miedo se reflejaron en el rostro de Taylor durante una fracción de segundo, antes de que empujara el miedo a sus insectos. Me moví de nuevo, tercera forma.
Baile fluido, antes de que Taylor mirara al sol, ahora era un río furioso y serpenteante, completamente diferente al baile anterior que de nuevo sorprendió a Taylor, permitiéndome hacerle un corte en el brazo que su aura absorbió a gran coste. Taylor apretó los dientes y trajo de vuelta a sus insectos, esta vez en vez de ser un pequeño enjambre, ahora parecería que todos los insectos en su radio, simplemente me detuve una vez más, el agua de mi espada cayó al suelo antes de estallar en llamas de nuevo, y no Kami Kagura. 13ª forma, me moví rápido sin un objetivo real, simplemente me movía entre el enjambre danzante mientras cortaba los insectos de Taylor en grandes porciones con cada corte, la fuerza detrás y la presión generada por mis golpes destruían a los insectos débiles. Mientras rápidamente reducía el enjambre, Taylor salió de un grupo de sus insectos en mi dirección con Shisui firmemente en la mano, la había visto venir así que simplemente me giré y bailé en su dirección, bajé mi espada, ella embistió Y. Me detuvo, 7ª forma. Drop ondule thrust, curva, de alguna manera chocó con el filo de mi espada, impresionante, quise sonreír ampliamente, interrumpió mi baile y tuve que reconocerle el mérito, pero desafortunadamente para ella, sin entrar en el modo histérico artificial de respiración total concentrada, su fuerza no era suficiente para el nivel al que yo seguía conteniéndome. Así que su interrupción fue momentánea antes de seguir avanzando, la satisfacción que sentí al detenerme fue rápidamente sustituida por el shock cuando intentó cubrirse rápidamente en vano. Recibió un corte en el pecho que la hizo retroceder los metros, afortunadamente, su aura seguía resistiéndose. Fue rápido, los golpes seguían cayendo sobre una Taylor indefensa que hizo que su aura fuera consumida en montones hasta que finalmente la vi, la ruptura de su aura mientras estaba en el suelo, pero no me detuve, avancé con un tajo hacia el suelo y ella rodó para esquivarla, pero fui lo suficientemente lento como para dejarle un corte fino en el hombro, se levantó rápidamente y miró su hombro sangrante con sorpresa, yo seguía sin parar y ella dirigió la mirada hacia mí y. Respiró, por fin. Sonreí ampliamente al ver cómo su cuerpo se sumía en el aliento de concentración total y no me detuvo, me moví, esta vez ella me encontró a mitad de camino, mi cielo azul claro se encontró con su segunda forma. Rueda de agua, giramos a la vez, por primera vez desde que la ataqué, resistió el golpe, me mantuvo firme y rápidamente lanzó una cuarta forma. Marea impactante. Los múltiples cortes iban dirigidos hacia mí y no dudé en ir a los puntos débiles, por desgracia para Taylor los esquivé con arcoíris falso dejando una imagen residual donde ella estaba mientras la atacaba con sol furioso por un lado. Taylor pareció sorprendida pero se adaptó rápido y. ¿Patear el aire? No, pateó al enjambre, o más bien a un grupo de insectos que formaban una especie de plataforma semisólida, entonces me di cuenta, estaba usando 9ª forma. Flujo de agua salpicante, turbulenta, minimizó su tiempo de aterrizaje para poder de alguna manera golpear al enjambre antes de que colapsara por la fuerza y el peso de ella, logrando moverse a tiempo para evitar mi ataque, ahora me tocaba a mí ponerme a la defensiva. Taylor tenía una nueva dimensión para el combate a su disposición y la aprovechaba al máximo, aumentando su velocidad para atacarme desde múltiples direcciones, mi sonrisa se ensanchó aún más. De verdad era un monstruo, así que no me contuve. A pesar de los grandes y maravillosos esfuerzos de Taylor, su fuerza no estaba a mi nivel sin contenerse, así que detuve su asalto con un tajo vertical hacia arriba, eso pareció sorprenderla un poco, pero intentó atacar de nuevo pero yo fui más rápido, impregné mis brazos Wado y Chimonji con Aki y. Bajé mi espada, Taylor sintió la anomalía del golpe y en vez de recibirlo de frente, saltó rápidamente a un lado alarmada, fue la decisión correcta cuando mi espada hizo un corte de casi 300 metros de largo, cortando tanto piedras como árboles en su camino, ningún tamaño ni dureza detuvo el corte, me miró incrédula, yo solo me reí nerviosamente. Supongo que me he dejado llevar, dije tímidamente. ¿Tú crees? Chilló alarmada. Ha sido un buen entrenamiento, me he emocionado un poco, me defendí. Entrenamiento. Casi me corta. Como una docena de veces. Eso sí que es insultante, nunca te habría hecho daño serio. Resoplé, ella solo señaló el corte en la montaña, riesgos del oficio. Me encogí de hombros, parecía que iba a seguir gritando, así que utilicé una técnica secreta, hablando de eso, felicidades. Por fin has dominado la respiración de concentración total. Cambié de tema, me fulminó con la mirada pero lo dejé pasar. Es diferente, para ser honesto, pensaba que no existía. Me siento mejor que nunca, aunque sé que estoy agotado y dolido. Adrenalina, en cuanto dejes de respirar tu cuerpo empezará a registrarla.
Eso pensé, pero esto es fantástico, ¿por qué nadie sabe esto? Podría elevar a todos los héroes y cazadores a un nuevo nivel. Oh villanos, no es algo que se pueda enseñar a la ligera, y más aún cuando se puede usar tan mal y con tanta facilidad. Le respondí y ella hizo una mueca. Punto. Aún así, guau. Se movió y saltó varias veces, escaneando su cuerpo antes de detenerse y mirarme. Dejando eso a un lado, ¿qué demonios fue esa presión que usaste al principio de la pelea? Sentí que iba a morir más que con ese corte final, que por cierto también quiero saber. Quiero creer que no fue pura fuerza física y que tampoco parecía algo que pudieras hacer. Resoplé. A la respuesta de ambos, ¿Aki? Sí, para decirlo simplemente, es una forma avanzada de usar aura, Busosoku Aki de armamento o simplemente color de armamento, usas tu aura, tu voluntad, tu alma para endurecer partes de tu cuerpo o armas a un nivel ridículo, aumentando no solo en términos ofensivos y defensivos exponencialmente, sino que también tienen propiedades extra. Endurecer. Algo parecido a una armadura pasiva de aura, pero en un sentido más, de forma concentrada. Puedes pensarlo así, es lo más cercano que puedes estar sin entrar en demasiados detalles, tiene algunas diferencias fundamentales y ciertamente es difícil de dominar, pero aumenta tu poder a pasos agigantados. Yo, ¿puedo aprender? Tarareé suavemente. Podéis, pero será difícil, mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Entrenar y copiar movimientos es una cosa, pero el Aki es más personal, más difícil, puede que tarde meses o años en siquiera rascar la superficie, y siendo sincero, incluso el Aki era algo en este mundo, como había descubierto, no era algo que usaran muchos cazadores ni héroes en absoluto. La mayoría eran cazadores de rango AOS, así que la información que había en internet era escasa o nula, desde luego nada que ver con cómo entrenarla y desbloquearla, pero era algo que cualquiera podía aprender, al menos los dos más normales, así que no era raro que Taylor pudiera aprender si tenía la motivación que tenía y la presión al principio, como tú lo llamaste, se llama Osoku Aki del Conquistador o color de los supremos gobernantes, solo una de cada millón de personas nace con esta habilidad, y pocos aprenden a usarla. ¿Del Conquistador? ¿Quiénes gobernantes supremos? Se dice que quienes poseen este tipo de Aki tienen cualidades de gobernantes, un rey o una reina. El uso más básico es la capacidad de imponer tu alma, tu voluntad sobre los demás. Si la brecha entre voluntades es demasiado grande, es posible desmayarse. ¿Y qué? ¿Puedes noquear a la gente sin hacer nada? Pregunté incrédulo. Por supuesto que no, usar el Aki del Conquistador es difícil, pero aparte de eso, sí, y no tiene límite de personas, simplemente impones tu voluntad en una zona, si te enfrentas a un ejército de gente normal o a un grupo de civiles, por ejemplo. No sería raro dejar inconscientes a 50.000 o 100.000 personas sin esfuerzo. Taylor me miró incrédula, y yo también, porque el Aki del Conquistador estaba dominado, punto. Pero basta de eso, crearé un nuevo menú de entrenamiento, estás en un nivel lo suficientemente avanzado para seguir adelante. Todavía no he podido golpearte, dijo con un puchero. Y tampoco voy a dejarte que lo obtengas tan fácil. Puse los ojos en blanco, pero estás mejorando, a pasos agigantados, de hecho, me sorprendiste cuando empezaste a usar los bichos como plataformas, realmente impresionante. Taylor se sonrojó ante el elogio. Ese se me acaba de ocurrir, no sabía si funcionaría. Dijo tímidamente. Lo has conseguido, buen trabajo. Le sonreí antes de besarla suavemente, ella me devolvió el beso tímidamente. Ahora, volvamos a casa, tenemos mucho que hacer. Capítulo 13. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 13 presentaciones. Exclamé feliz, delante de mí había 3 personas, 2 chicas y un chico. Esta es Taylor, mi prometida. Señalé a Taylor mientras señalaba. Hola. Ella asintió, podía sentir cómo empujaba su vergüenza hacia sus insectos. Y estos son, Kazuto Kirigaya, un buen amigo mío desde hace años, y su prima Sugua Kirigaya. Dije mientras presentaba a las otras dos, y sí, en realidad eran Kirito y Leafa de Sword Art Online, la viva imagen de ambos. Hola, encantado de conocerte, Ebert-san, Izumi ha hablado mucho de ti. Dijo Kazuto con una suave sonrisa. Esperemos que nada malo. Taylor suspiró cansada, yo sonreí ampliamente. Pero esas son las mejores partes, Taylor. Gruñó en respuesta, Kazuto soltó una pequeña risa. Relájate, solo cosas buenas, te lo aseguro. Puse los ojos en blanco divertida al ver cómo Taylor suspiraba aliviada. Hola, Miyamura-san, Ebert-san, encantada. Dijo Sugua haciendo una ligera reverencia, Taylor asintió en su dirección. Un placer, Sugua.
Asentí levemente, ignorando el leve rubor en sus mejillas por el uso casual de su nombre. Kazuto sonrió divertido, reconociéndome con facilidad. Ahora, ¿por qué estás aquí? Entrenamiento. Aplaudí emocionado. Sugua y Taylor parecían confundidas. Kazuto suspiró cansado. Sabía que sería algo así, murmuró. Venga, venga, nada de eso, va a ser divertido. Dije con una sonrisa. Kazuto y Taylor hicieron una mueca, sabiendo que para mí era gracioso igual doloroso para ellos. Un poco de contexto, Kazuto fue el primero al que enseñé a respirar con total concentración. ¿De verdad? Preguntó Taylor sorprendida. Asentí. Lo que tienes que entender es que la respiración de concentración total me vino como algo natural. Necesitaba saber si era algo que se podía replicar o si era solo parte de mi don, algo así como un don secundario, así que, dije mientras agarraba el hombro de Kazuto. Se lo enseñé a Kazuto para ver si era posible. Fue mi conejillo de indias, mi beta testero como quieras llamarlo, y los resultados fueron buenos. Kazuto lo aprendió tras un entrenamiento intenso. Tortura. Kazuto tosió y Taylor asintió enérgicamente. Fui magnánima y los ignoré a ambos. Taylor es la segunda persona a la que personalmente le he enseñado respiración de concentración total, mientras que Kazuto me preguntó si podía enseñársela a Sugua, lo cual también fue exitoso, así que vas a entrenar. Aplaudí. Sois los únicos con respiración total de concentración, y os vais a medir entre vosotros. Quiero ver a qué nivel estáis. Sugua y Taylor, el uso de quirks está permitido, nada letal. Guay. Está bien. Dijeron Sugua y Taylor respectivamente. Ambas cogieron una espada de madera y se colocaron. Kazuto y yo nos alejamos a una distancia segura. Pude ver cómo Taylor llevaba insectos discretamente a la ropa de Sugua y se metían en los pliegues para evitar ser arrastradas por el movimiento. Empieza. En cuanto terminé de gritar, ambas ya habían empezado a moverse. Sugua invocó 4 alas de hada en su espalda, eran de un verde transparente y se impulsó hacia adelante en lo que inmediatamente reconocí como respiración de viento, primera forma. Cortador de torbellino de polvo. Además de sus alas, Sugua podía controlar el viento, así que arrastró el aire alrededor creando un ciclón mientras se impulsaba hacia adelante. Taylor acercó a los insectos, el enjambre creció en el aire y oscureció el patio por la acumulación. Pude ver a Kazuto palidecer un poco pero lo ignoré. Desafortunadamente el enjambre era lento, pero Taylor reaccionó fácilmente al ataque de Sugua bloqueándolo por un lado. Así que Sugua por fin aprendió respiración del viento. Le dije a Kazuto que estaba a mi lado, y pude verle inflar el pecho con orgullo. Sí, gracias por las instrucciones y los vídeos de muestra, de verdad que fueron de gran ayuda. Dijo suavemente. Negué con la cabeza mientras observaba la pelea. Taylor finalmente llegó con su enjambre y los envolvió a ambos en él. Sugua usó cuarta forma. Tormenta de polvo creciente para crear un torbellino por encima y por encima de ella, destruyendo el enjambre a su alrededor, pero fue justo el tiempo suficiente para que Taylor se escondiera dentro de su enjambre y se escondiera. No hay problema, aunque siento no haberte podido ayudar personalmente. Le sonreí con disculpa. Él sonrió y negó con la cabeza. No te preocupes, fue más que suficiente ayuda que me dejara enseñarle respiración de concentración total, eso por sí solo aumenta mucho sus posibilidades de entrar en UA. Solté una risita divertida. Iba a poder entrar sin respiración de concentración total. Su don y su destreza con la espada son fuertes. Sentí que Taylor usaba el haki de observación de la novena. Flujo de agua salpicante, turbulento, se estaba convirtiendo rápidamente en su movimiento favorito, y con razón. También está mejorando muchísimo usándolo, la velocidad aumenta cada vez más. Había rodeado a Sugua con su enjambre que chillaba fuerte para ocultar el sonido de Taylor cuando salió de un lugar aleatorio, atacó a Sugua y se escondió de nuevo, moviéndose lo bastante rápido para mantener a Sugua a la defensiva. Aún así, gracias, prometo que no enseñaré a nadie más respiración total de concentración. Aparté la mirada de la pelea y la de la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿Por qué no? Eso pareció pillarle por sorpresa. Espera, ¿qué? ¿No es como un secreto familiar o algo así? Preguntó tímidamente y yo resoplé. Te dije que me lo inventé. Aún así, sonrió torcidamente, suspiré y volví la mirada a la pelea justo a tiempo para ver a Sugua saltar al aire con el aire, antes de empujarse hacia abajo y usar quinta forma. Viento frío de la montaña para cortar en círculos en todas direcciones y detener a Taylor, que se defendió del corte. Nunca te dije que era confidencial ni nada por el estilo. Me encogí de hombros. Sí, no debería caer en manos peligrosas y esparcirlo por todas partes sería irresponsable, pero confío en ti, por eso te lo mostré en primer lugar, eres mi hermano.
Kazuto me miró con expresión conmovida. Izumi, puse una mueca. Si empiezas a llorar, te voy a pegar. Eso le hizo estallar en carcajadas. Pero en serio, si conoces a chicas monas que manejan las espadas como te gusta y confías lo suficiente en ellas, les enseñas, no tengo problema. ¡Ey! Kazuto se sonrojó, yo resoplé. Incluso tus hijos en el futuro, si ninguno de los que enseñas encaja con los estilos que conoces, llámame y les enseñaré algo con lo que tengan afinidad, o inventaremos algo sobre la marcha. Kazuto se sonrojó aún más, pero asintió. Gracias, Izumi, de verdad. Tarareé suavemente mientras la pelea continuaba. No te preocupes, hiciste un buen trabajo enseñándole. Sugua era la que estaba al ataque ahora, cambiando de forma o simplemente atacando desde el aire, ignoraba a los insectos a su alrededor dándose cuenta de que eran más una distracción que un peligro real, seguía cortándolos cuando eran un problema un poco mayor. Taylor, a pesar de poder usar sus insectos como plataforma improvisada, seguía sin ser rival para el dominio absoluto de Sugua en el aire, así que quedó firmemente confinada al suelo, defendiendo a sí misma o atacando cuando bajaba lo suficiente para alcanzarla. Hablando de eso, ¿crees que podrías? Kazuto intentó preguntar tímidamente, yo asentí. Corregiré los errores en su postura, pero realmente no hay muchos, ya dije, has hecho un buen trabajo, no hay mucho que corregir. El elogio le hizo sonrojarse de una forma diferente a hace unos segundos, pero seguía de pie, orgulloso, mientras ambos seguíamos viendo la pelea en silencio. Parecía que ambos habían llegado a un empate, Taylor no podía golpearle de forma fiable en el aire y Sugua tenía los mismos problemas con Taylor en el suelo, aún así siguieron intercambiando golpes, la mayoría era un choque de espadas, pero se lanzaban algunos golpes cuando tenían la oportunidad. A estas alturas era más bien una lucha de desgaste. Ya casi terminan. Dije simplemente, Kazuto hizo una mueca y asintió ligeramente, ambos aún tenían suficiente aura para continuar la pelea, pero eso no era lo que estábamos viendo. Sugua usó otra quinta forma. Viento frío de la montaña girando desde el cielo hacia abajo mientras Taylor la enfrentaba con una séptima forma. Drop Ripple Trust, la estocada se encontró con los tajos y en el momento de la colisión ambas espadas se rompieron deteniéndolas en su sitio. Incluso los bichos se detuvieron como si estuvieran congelados. ¿Vale? ¡Ya está! Empate. Grité antes de que empezaran a pelear solo con sus dones y puños, ambos hicieron una mueca pero lo dejaron pasar. Taylor llevó a sus bichos al bosque mientras Sugua caía al suelo, ambos parecían un poco sin aliento y algo sucios, pero por lo demás estaban perfectamente bien. Buena pelea, chicas. Dijo Kazuto con una sonrisa mientras aplaudía, ambos le devolvieron la sonrisa, Sugua más que Taylor, y ella lo era, ambos eran fuertes, no al nivel que yo o Yorichi llamaríamos Asira, pero estaban llegando rápido, eran fuertes para su edad y ambos tenían margen notable de mejora. Ahora, Sugua, vienes conmigo. Voy a corregir algunos errores que he notado en vuestras posturas. No hay nada de qué preocuparse, pero así deberían ser más fáciles y fluidos para ti. Bye. Gracias, Miyamura-sensei, resoplé divertido y miré a Taylor, que parecía estar mirando a Sugua sin parpadear. Taylor, entrenarás con Kazuto un rato, si consigues darle una paliza, te daré un premio. Le guiñé un ojo y eso pareció bastarle para encender un fuego en los ojos. Eres malo. Kazuto se rió en silencio a mi lado y yo le devolví la sonrisa, ya que era imposible que Taylor golpeara a Kazuto, pero aún así era un buen incentivo para que se concentrara. Vale. Vamos. Con eso, aparté a Sugua antes de empezar la charla, como dije, su postura no era mala, ni había muchos errores, pero la diferencia entre aprenderlos correctamente desde el principio y mal, tenía como consecuencia que la memoria muscular jugara en tu contra, así que, a pesar de ser tan pocos, tardaste casi una hora en corregir a Sugua lo suficiente para que se quedara. Sugua fue completamente respetuosa todo el tiempo, algo que no esperaba de una chica de 17 años. Llevaba tiempo con Taylor, el tiempo suficiente para saber que estaban cachondas la mayoría de las veces, lo cual no era algo malo, pero Sugua tenía la disciplina para mantenerse concentrada, sus respuestas eran cortas y entusiastas, la única vez que se salía de personaje era cuando tenía que señalarle y corregir sus posturas de forma más directa, lo que llevaba a tener que usar las manos para mover su cuerpo en consecuencia. Algo que a Taylor no le gustaba, los celos de Taylor cada vez que tocaba a Sugua eran graciosos, lo peor era que no era ningún contacto fuera de lugar, nunca haría eso a un amigo, Sugua estaba enamorada de Kazuto y se notaba desde lejos y había una alta probabilidad de que Kazuto correspondiera a esos sentimientos.
Era algo más que lo permitido en la sociedad de este mundo, y además, NTR era un fetiche de mierda. Volviendo a Taylor, ella no era alguien que usara los celos a propósito para molestar a su pareja, me parecía una táctica infantil y completamente fuera de lugar, quienes lo hacían no respetaban a su pareja, así que nunca me molestó, pero estábamos entrenando y Taylor tuvo que adaptarse y controlarse mejor. Además, como estaba completamente centrada en mí, Kazuto aprovechó para golpearla directamente, y como era de esperar, Taylor no pudo golpearle ni una sola vez en toda la hora. Cuando terminamos, Kazuto y yo estábamos frescos como un pepino sin una gota de sudor, mientras que Taylor y Sugua sudaban profusamente y respiraban con dificultad. La única razón por la que no estaban llenos de moratones era simplemente porque tenían aura para protegerlos durante el entrenamiento. Muy bien. Aplaudí feliz. Muy buen entrenamiento, los dos. Felicité. Ambos murmuraron respuestas cansadas. Simplemente sonreí y miré a Kazuto. Kazuto, siempre es un placer verte. Estamos en la misma clase, Izumi. Kazuto se rió y yo me encogí de hombros. No cambia el hecho de que es un placer. Dije simplemente antes de mirar a Sugua. Encantada de conocerte, Sugua. Espera, ¿hemos terminado? ¿No vais a entrenar? Interrumpió Taylor. ¿Sí? Quiero ver a Oni-chan luchar sin contenerse. Añadió Sugua de repente, parpadeé y miré a Kazuto, él solo sonrió nervioso mientras se rascaba la mejilla. No es innecesario. Kazuto intentó, Sugua negó con la cabeza repetidamente. Es muy necesario. Quiero saber cuánto tengo que mejorar para llegar a ti. Dijo con determinación, mirando a Kazuto, que se retorció bajo su mirada antes de suspirar y mirarme tímidamente, suspiré, me encogí de hombros. Por supuesto, me vendría bien algo de ejercicio. Dije simplemente antes de coger dos espadas de madera y lanzarlas en dirección a Kazuto, que las atrapó con facilidad. Me quedé sosteniendo 3 espadas. Tenía una docena de estas espadas, había aprendido la lección años atrás, las rompía fácilmente, así que tenía respuestas más que suficientes la mayoría del tiempo. ¿3 espadas? Preguntó Taylor confundida, asentí. Soy mejor con 3 espadas. Dije simplemente, Taylor me miró incrédula, Sugua frunció el ceño confundida. ¿Dónde usas la tercera espada? Preguntó, sin entender la logística, me reí suavemente antes de coger una espada entre los dientes, las dos chicas me miraron como si fuera tonta, Kazuto rió suavemente. ¿Así que usas los 3, sin reservarte? Preguntó Kazuto en voz baja, aunque podía sentir la emoción que emanaba de él, también era un maniático de la batalla. Kazuto era más delgado que yo y eso ya era decir mucho porque yo no tenía mucha masa muscular, pero aún así, Kazuto era ridículamente fuerte y rápido. Por supuesto, si no, no habría diversión. Dije simplemente, curiosamente, solo podía hablar casi perfectamente con una espada en la boca, sin doble sentido, así que esa habilidad se me transmitió a mí. Kazuto asintió, sus alas de hada iguales a las de Sugua aparecieron en su espalda, pero las suyas eran negras, y en lugar de poder usar el viento, podía usar humo e ilusiones. Aléjate un poco. Kazuto advirtió a ambas chicas, que rápidamente accedieron. Kazuto se colocó, bajando ligeramente su centro de gravedad con una espada en cada mano, su mirada completamente fija en mí. Yo también me puse en posición, los dos esperamos un poco antes de darle una señal a Kazuto con la mirada, él lo captó rápido y ambos respiramos al mismo tiempo. Al principio era difícil respirar bien con una espada bloqueando el paso, pero con los años lo había perfeccionado y ahora podía hacerlo tan fácilmente como siempre. Cuando ambos nos movimos, fue un choque instantáneo, estábamos separados por metros de distancia y al momento siguiente nuestras espadas se encontraron. Kazuto era un genio con la espada y no lo decía a la ligera, aunque le llevó tiempo entrenarle en la concentración total de la respiración, el manejo real de la espada, lo dominó rápido, en 2 meses dominó el estilo trueno que pensé que se adaptaba mejor a su forma de luchar, pero descubrió que ese estilo no le venía bien, así que ajustó el estilo de tal manera que creó su propio estilo, Speed. Respirando. 30, 50, 80, 100 choques de espadas ocurrieron en unos segundos, los golpes de Kazuto fueron rápidos, precisos y pesados, a pesar de ser espadas completamente de madera, había fuerza en sus golpes, los recibí con la misma velocidad y fuerza, chocando golpe contra golpe, esquivando milímetros o desviando sus espadas mientras atacaba solo para que Kazuto respondiera de la misma manera, mientras continuábamos, sentía cómo crecía la emoción de Kazuto, la euforia de la pelea crecía en él y, sin darse
cuenta, impregnó sus espadas con su aura. Yo hice lo mismo rápidamente para evitar que mis espadas se rompieran por la nueva fuerza. La segunda ronda comenzó a la misma velocidad, pero esta vez el aura chocó y envió ondas de choque detrás de nosotros, creando cortes a nuestro alrededor. Al colisionar, Kazuto aumentó su velocidad con su don. Mientras atacaba, pude ver que usaba varias formas de su respiración rápida, específicamente Starburst Extreme de Eclipse, combos de 16 y 27 golpes con armas dobles. Sí, incluso sin Sword Art Online, Kazuto había llegado al mismo estilo de lucha inventando por sí mismo las mismas habilidades que su contraparte canónica usaría en el juego de la muerte. Seguimos chocando de forma equilibrada hasta que la espada entre mis dientes se rompió. Eso no me detuvo, mantuve la forma de mi aura para usarla como una hoja improvisada. Lo mismo ocurrió cuando una de las espadas de Kazuto se rompió, mantuvo su forma mientras seguía atacando. Ni siquiera parpadeó ante su espada rota, en cambio rompió las dos que me quedaban antes de que yo rompiera la suya, y por desgracia mantener una, si no dos o tres, espadas de aura mientras seguía atacando con ellas pasó factura rápidamente y, antes de darnos cuenta, el aura de Kazuto fue la primera en romperse y eso finalmente nos detuvo. He perdido otra vez. Kazuto suspiró con una enorme sonrisa a pesar de estar cansado. Ninguno de los dos resultó herido, pero nuestros golpes habían sido tan fuertes y rápidos en tan poco tiempo que, incluso con el aura, eso tensión en el cuerpo de Kazuto, yo le devolví la sonrisa con la misma intensidad. Has mejorado tu juego. Bueno, algún día tendré que ganarte, ¿no? Dijo burlonamente y negué con la cabeza feliz, había sido un buen entrenamiento. Sin duda seguía conteniendo el uso de Haki, igual que él, pero desde luego llevaba mi cuerpo al límite y era una sensación agradable. A mi nivel era difícil dejarlo oír como ahora. Sigue soñando, Kazuto. Le empujé con el hombro y él soltó una carcajada. Los dos nos giramos para mirar a Taylor y Suguha, ambos pálidos de incredulidad. Solté una risa, que Kazuto repitió. ¿Todo bien? Les pregunté burlonamente, sacándoles de su sorpresa. ¿Qué ha sido eso? Preguntó Taylor con firmeza. Yo me encogí de hombros. Estamos entrenando. Dije simplemente y Taylor me miró como si estuviera loca y quizá lo estuviera, pero bueno, la cordura está sobrevalorada. No te preocupes, puedes llegar si se esfuerzan. Dije honestamente, y lo decía en serio, la tasa de crecimiento de este mundo era ridícula y estaban lejos de lo que se consideraba el máximo nivel del ser humano en este mundo. Aún me queda mucho camino para atrapar a Oni-chan. Suguha se mordió el labio, pero sus ojos brillaban con pura determinación. Capítulo 14. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 14. Cálmate, Taylor, estás más que preparada, le dije simplemente y ella se detuvo y respiró hondo. Tienes razón, estudié para esto, me entrené para esto, puedo hacerlo, sé que puedo. Taylor dijo más para sí misma que para otra cosa. Yo resoplé, las dos nos quedamos delante de mi moto mientras Taylor entraba en pánico, la agarré por los hombros y la giré. Interrumpí su pregunta con un beso, sentí sus labios entreabiertos y profundicé inmediatamente el beso metiendo mi lengua. Taylor se estremeció pero respondió rápidamente, sus brazos rodeándome la cintura, pude sentir cómo Taylor se derretía bajo mí, ambos nos besamos intensamente durante varios minutos, intenté apartarme pero Taylor me siguió rápidamente y me besó de nuevo, sonreí en sus labios. Abrazo, bicho intenté decir mientras Taylor seguía besándome, puse los ojos en blanco, agarré sus hombros y la aparté de mí. Taylor me miró confundida con los ojos algo vidriosos mientras se relamía los labios con un rubor en las mejillas. No quería nada más que devolverle el beso pero, por desgracia, tenía que ser yo el responsable entre los dos. Malditas mujeres cachondas. Vamos a llegar tarde, Taylor. ¿Eh? Preguntó incómoda mientras parpadeaba varias veces. El examen de ingreso. Aclaré en tono juguetón, me levanté y me separé de ella mientras me arreglaba la ropa. Taylor hizo lo mismo torpemente intentando recuperar la compostura. ¿Estás menos nerviosa? Le pregunté burlonamente. No. Ella hizo un puchero y yo puse los ojos en blanco con una sonrisa. Le di un pequeño beso rápido antes de agarrarle la mano y empezar a andar. Taylor me siguió sin perderme de vista. Estábamos a varios metros de la puerta de entrada de la UA, en los aparcamientos que tenían para los vehículos. Vamos. Aún sujetando la mano de Taylor, empecé a entrar en el edificio, ignorando las miradas de las cientos de chicas de mi edad que se lanzaban hacia ellas. Taylor y yo habíamos venido con ropa certificada y impresionante, hecha con la seda de Taylor, que prácticamente se pegaba a nuestros torsos, marcando mis músculos como una segunda piel.
Taylor notó rápidamente las miradas y volvió a su estado protector habitual. En vez de arrastrarla, ahora caminaba a mi lado, prácticamente pegada a mí. Su presencia no me molestó, así que no dije nada. ¿Teníamos que ponernos esta ropa? Murmuró en mi oído algo incómoda. No es que a Taylor le molestara mi forma de vestir, he llevado lo mismo incontables veces mientras salimos y ella nunca dijo nada, sino más bien el hecho de que todos a nuestro alrededor iban con uniforme escolar o vestidos formalmente, éramos los únicos con ropa de deporte tan temprano. Me encogí de hombros con una sonrisa pícara. No realmente, pero no te oí quejarte esta mañana. Se sonrojó y apartó la mirada y no dijo nada más. Los dos entramos en el edificio siguiendo las señales que había puesto, y cuando nos pusimos delante de la recepcionista estábamos separados. Taylor tuvo que hacer el examen especial junto con otros estudiantes extranjeros y yo fui a hacer el examen nacional. Nos despedimos con un breve beso, sentí varios insectos pegarse rápidamente a mi ropa, puse los ojos en blanco un poco pero no dije nada. Me dirigí al aula donde iba a hacer el examen, no estaba realmente preocupado por Taylor, a pesar de lo nerviosa que estaba, por lo que podía ver había un orden de prioridad en las recomendaciones de otros países. El PRT podía meter a cualquier estudiante directamente en A, quizá no en el departamento de héroes y cazadores, pero sí en otros departamentos normales, así que mientras Taylor cumpliera las notas mínimas necesarias, era más que suficiente para entrar en A. Era muy poco probable que suspendiera, Taylor era lista y no había posibilidad de que suspendiera el examen práctico. El examen escrito era muy corto y largo a la vez, apenas tenías hora y media para completar muchas preguntas, pero como todas eran de opción múltiple, podías completar cómodamente las pocas respuestas escritas que había, que eran sobre todo sobre ética y moral. No era un problema terminar el examen rápido si sabías las respuestas correctas. Me estiré un poco fuera del aula una vez que entregué el examen y me dirigí a la sala de conferencias a esperar. Estaba casi vacía, quizá una docena de personas ya estaban esperando, las ignoré y elegí asiento antes. Estuve mirando el móvil unos 15 minutos hasta que noté que los bichos se movían ligeramente. Taylor había terminado su examen. Cuando Taylor entró en la sala de conferencias ya estaba medio llena. Taylor vino directamente y se dejó caer a mi lado cansada, ganándose miradas enfadadas de las otras chicas a mi alrededor. Varias intentaron preguntar si podían sentarse a mi lado, pero las rechacé fácilmente. ¿Y bien? Pregunté después de darle un beso en los labios a Taylor. Taylor soltó un suspiro. Creo que me equivoqué en algunas, pero debo de haber acertado la mayoría. Me llevó más tiempo escribirlos. Había varios que podía responder en inglés, pero otros requerían que escribiera en japonés. Puso una mueca. Odio los kanji. Ella gimió y yo me reí. Ahora suenas como un verdadero ciudadano japonés, pronto dirás que el sistema métrico es mejor que el imperial. Le guiñé un ojo y le empujé el hombro con el mío juguetonamente. Taylor me gruñó, haciéndome sonreír aún más. Solo le di un beso en la mejilla en respuesta. En serio, buen trabajo. Le tomé la mano y la entrelacé con la mía antes de besar el dorso de su mano. No fue un problema, dijo avergonzada mientras apartaba la mirada con un leve rubor. Yo solo me reí. Tuvimos una pequeña charla sobre el contenido de esos exámenes mientras esperábamos a que la sala se llenara ignorando las miradas asesinas, o mejor dicho, Taylor ignoraba la mirada asesina que le lanzaban los otros estudiantes. Solo había una pequeña parte de chicos en la sala y podía contarlos con los dedos de ambas manos y los tenía de sobra. Bienvenidos a mi directo. Puse una mueca al oír el grito desde el atril delante. En algún momento el auditorio se había llenado por completo, más de 800 personas en la sala. Miré rápidamente a los otros participantes y no pude reconocer a ninguno. Una pequeña mentira, había algunos estudiantes del canon de Boku no Hero, pero no reconocí a nadie más de otras series. Dejando eso a un lado, dirigí la mirada al frente. Al parecer, Present Mic había cambiado de género y ahora era mujer, y sinceramente, no estaba mal, pero eso significa que es muy probable que los demás profesores y personal de UA sean iguales. Sonreí al darme cuenta de algo, respirando hondo, que es mucho, ya que mis pulmones son anormalmente grandes y resistentes. Todos diciembre. Esa fue mi señal. Jeeeee. Mi grito casi ahogó su voz, haciendo que todos los nuevos en el auditorio saltaran en sus asientos. Incluso Present Mic se estremeció ligeramente antes de que su enorme sonrisa se hiciera aún más grande y me mirara directamente. Simplemente respiré de nuevo. Pude sentir a Taylor agarrarme la pierna con fuerza, dándome una mirada desconcertada. Excelente, oyentes. Un escalofrío me recorre la espalda.
Te diré cómo va a ir esto. ¿Estás lista? Yeah, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Mi grito salió al mismo tiempo que el de Present Mic. Una vez más fuimos los únicos que gritamos en el enorme auditorio. Todo el grupo de chicas presentes me miró raro, pero lo ignoré. Mi sonrisa era enorme mientras miraba a Present Mic, que me devolvió la sonrisa antes de empezar a reír. Ja 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 ja. Eres perfecto, mi oyente. Eres el único que ha aprobado el examen. Los demás pueden irse. La amaba, con todo mi alma, podía ver sus ojos y una comprensión mutua llegó a ambos, un reconocimiento de amante del caos a otro, era simplemente perfecto. Sentí como todos los presentes se quedaban completamente rígidos, un silencio mortal, vi como todos se ponían pálidos y más de uno parecía a punto de desmayarse, incluso Taylor parecía entrar en pánico mientras apretaba mi pierna con más fuerza, le sonreí ampliamente, esto era oro, era más que perfecto. O eso diría yo si fuera yo quien los calificara. Ahora sigamos. La amaba. La forma en que troleó a más de 800 estudiantes y siguió como si nada estuviera pasando fue increíble. Con mi sentido de vibración podía sentir el corazón de todos acelerado, el pánico palpable en todos antes de que sus palabras llegaran y suspiraran aliviados al ver cómo el color volvía a sus rostros. ¿Qué ha sido eso? Taylor susurró en voz alta en mi oído. Reunión de espíritus afines, dije con una gran sonrisa. Taylor palideció antes de gemir. Diosa, sálvanos. Hice un esfuerzo titánico para no empezar a reírme en voz alta, simplemente le di un golpecito suave a Taylor para señalarla hacia la pantalla, donde Present Mic explicaba el examen práctico. Capítulo 15. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 15. El examen era igual que el canon, así que después de separarnos de nuevo, me dirigí al grupo y nos llevaron a una de las zonas donde se celebraría el examen. Incluso en la serie uno pensaría que es ridículo, la posibilidad de tener 7 ciudades ficticias solo para hacer los exámenes de acceso lo es. Bueno, obviamente no solo lo usan para los exámenes de ingreso, pero el hecho de que UA tenga tanto espacio y dinero para mantener tantos campamentos de entrenamiento y usarlos como quieran habla de la gran cantidad de financiación que tenía la escuela. Miré al grupo reunido frente a mi puerta, no había ningún otro chico en el grupo y no reconocía personalmente a ninguna de las chicas, había algunas que me resultaban familiares pero no miré a ninguna fija, solo empecé a estirarme un poco atrayendo la mirada de las chicas que lo intentaban, y fracasó estrepitosamente, no pudo mirar, cuando terminé cogí las 3 katanas que traje conmigo, tuve que hacer una petición con antelación, eran completamente normales, obviamente no me habrían dejado llevar ninguna de mis katanas. Cualquiera de esas espadas sería una ventaja completamente injusta en el examen de ingreso, así que solo me dejaron llevar katanas completamente normales que me proporcionaban, no era lo mejor, pero tendría que bastar. Empieza. Se oyó el grito y no dudé, me lancé a gran velocidad, solo había otras 3 personas que me seguían, pero más despacio, el resto del grupo se quedó mirando la puerta con tonterías. ¿Qué esperas? Empieza. Y con eso el grupo se despertó. Cada paso que daba me daba una vista clara de dónde estaban los robots a una distancia considerable, tenía 18 años para mejorar mis ya ridículamente fuertes plantillas, así que me centré en algunos puntos que necesitaban mejorar, como el Aki de observación, el de Zoro no era el mejor, pero pude mejorar durante mi entrenamiento. Lo primero que noté fue lo hueco que estaba el suelo, la cantidad de mecanismos que había por todas partes y puertas secretas, que supongo que se usaban para distribuir los robots por la ciudad, era increíble. Lo siguiente que noté y que parecía no haber pensado a nadie fue que los edificios estaban llenos de robots, y no les culparía, era más fácil ver los objetivos llamativos en las calles que dentro de los edificios, que también eran una pérdida de tiempo entrando y registrando cada habitación, por suerte para mí podía verlo todo junto con las vibraciones. Sin dudarlo entré en el edificio, no había puertas ni ventanas dentro, así que entrar y moverme buscando robots fue extremadamente rápido, especialmente porque ya sabía exactamente dónde estaban, así que atravesar 7 robots me llevó menos de 20 segundos antes de atravesar una de las ventanas para lanzarme al siguiente edificio, donde hice lo mismo. Ignoré a la mayoría de los robots de la calle, era justo dar una oportunidad a los demás concursantes, así que solo me dedicaba a los robots dentro de los edificios o a ayudar a la persona que lo necesitaba de vez en cuando. No fue un examen realmente difícil, de hecho fue casi un paseo por el parque, fue cuando pasé el minuto 8 cuando salió el Zero Pointer, era imposible no notar el robot gigante del tamaño de un edificio, de hecho, lo sentí antes de verlo, gracias a su peso, sus vibraciones me llegaron incluso al otro lado
de la ciudad ficticia donde estaba, tarareé mientras consideraba si ir hacia el 0 punteros o no. Ya había superado los 100 puntos hace un rato, más que suficiente para pasar si seguimos la misma puntuación que en el canon. Me encogí de hombros y corrí hacia el 0 puntos, seguía destruyendo robots de vez en cuando. Cuando llegué al 0 puntero vi a una pelirroja en pánico intentando atraerla, guadaña que se despega de debajo de la roca, ni hablar. Abrí los ojos de par en par, llevaba ropa de entrenamiento, pero el pelo corto negro y rojo, los ojos plateados y la guadaña a su lado no podían ser pruebas más evidentes de que era Ruby Rose, aunque, su capa había desaparecido, sacudiendo mis pensamientos, un simple corte con Aki en su dirección y la piedra que molestaba a Ruby fue cortada, justo cuando Ruby estaba tirando de la guadaña, al perder resistencia, cayó al suelo. ¡Ay! Solté una risa, Ruby se detuvo rígida antes de levantarse rápidamente mirando a su alrededor, y al verme empezó a sonrojarse. No ha pasado nada. Gritó avergonzada. Yo ya levanté una ceja en su dirección cuando el 0 puntero se alzó sobre nosotros, la expresión de Ruby cambió rápidamente. Vamos. Intentó decir en serio, primero agarró su guadaña a un lado y luego, cuando intentó agarrarme de la muñeca para arrastrarme con la mano libre, yo simplemente aparté la mano para que ella agarrara el aire. Dijo confundida antes de palidecer. Lo siento. No quería intentar agarrarte sin tu permiso. Ella chilló, puse los ojos en blanco, no había tiempo para eso. ¿Qué estás? Intentó preguntar mientras colocaba una de las espadas entre mis dientes y agarraba las dos restantes en mis manos. Miré fijamente al robot que se acercaba, puse ambas espadas en mis brazos detrás de la espalda, las tres espadas se volvieron rápidamente negras mientras las infundía con Aki para darle un poco más de resistencia. Cañón de 1080 libras, lancé un tajo vertical hacia el cañón 0, las tres ondas expansivas que salieron de las espadas se unieron antes de estrellarse contra el robot, no pareció hacerle nada durante unos segundos antes de que el robot se partiera en dos con facilidad, ambas mitades cayeron sobre los edificios a sus lados. Observé con una sonrisa cómo las espadas crujían ligeramente y fruncí el ceño, no habían resistido la fuerza del ataque, ¿era necesario lo que hice? Para nada, quería presumir. Por supuesto que sí, no podía dejar que Izuku fuera el único que destruyera un 0 puntos. Kuke, Ruby se quedó atónita a mi lado, mirando al robot con incredulidad. El tiempo. Ha sido increíble. Usas espadas. No una, ni dos, sino tres espadas. Y luego, corta fuerte. Cortas el aire y boom. El robot cayó, cortado como papel. Muy guay. ¿Normalmente usas tres espadas? ¿Son espadas normales? Oh. ¿Tienes una espada que dispare fuego? Rayo. Ruby tartamudeó sin aliento a unos centímetros de mi cara, levanté una ceja en su dirección y pareció excitarla y ella se alejó enseguida palidecida. Dios mío. Lo siento muchísimo. No quería invadir tu espacio personal así. Juro que no soy peligrosa. Gritó rápidamente, resoplé divertida y miré la guadaña a su lado, ella palideció aún más. No es mía. Chilló mientras la lanzaba a un lado con fuerza, la guadaña voló hasta clavarse profundamente en la pared, eso finalmente me rompió y solté una carcajada, podía ver a Ruby sonrojándose. Eres adorable. Dije con una sonrisa. No soy adorable. Chilló avergonzada mientras pisaba el suelo, su sonrojo llegaba hasta el cuello y las orejas, yo solo levanté una ceja, Ruby se mordió el labio y vi lágrimas formándose en sus ojos, puse los ojos en blanco juguetonamente, en general, todas las chicas aceptaban cumplidos como, adorable, o tierno como algo malo o infantil. No te preocupes, soy Izumi, Miyamura Izumi. Dije mientras extendía la mano, Ruby abrió los ojos y me miró extrañada durante unos momentos antes de extenderla nerviosamente. Estoy sujetando la mano de un chico. Murmuró con asombro apenas audible. Espera a que se lo diga a Yan, no se lo va a creer. Solté una risita divertida, el rubor de Ruby ahora parecía permanente. Ruby. Quiero decir, soy Ruby Rose, bajita, suave, suena al hablar, a los chicos les encanta. ¿Quién eres, Jaune? No pude evitar soltar otra carcajada fuerte, Ruby se llevó ambas manos a la cara avergonzada mientras murmuraba algo sobre matar a Yan. Entonces, Ruby Rose, lancé su nombre de forma sugerente, lo que la hizo estremecerse. ¿Qué te trae a Japón? Nos vamos. Pregunté mientras empezaba a andar, Ruby me siguió inmediatamente antes de detenerse. Espera un momento. Con eso, explotó en pétalos en dirección a la guadaña, derribándola fácilmente de la pared y regresando a la misma velocidad. Tengo que devolvérsela. Dijo rápidamente mientras empezaba a caminar a mi lado.
¿Y cómo sabes que soy de otro país? Preguntó sorprendida antes de jadear. Puedes leer la mente. Chilló emocionada antes de ponerse pálida. No leas mi mente. Dijo mientras se tapaba la frente con la mano. Yo solté una risita. Tranquila, no puedo leer tu mente hormonal de adolescente. Y el rubor volvió. Realmente parece un poco peligroso con tanta sangre subiendo a la cabeza de Ruby. Solo pregunté por el simple hecho de que hasta ahora solo has hablado en inglés. Ruby se detuvo rígida antes de gemir frustrada. Costumbre, cuando me emociono pasa, perdona. Explicó rápido, pero esta vez en japonés, le faltaba algo de práctica, aunque era comprensible, así que, mi hermana ya está en tercer año en Beacon y mi otro hermano está en Shibusen, y si iba a empezar completamente sola, podría hacerlo en otro sitio. Así que aproveché que mamá tenía este trabajo a largo plazo aquí en Japón para hacer el examen de ingreso. Se encogió de hombros. Hubiera preferido ir a Beacon con Jan, pero, ya tiene su equipo y estamos en años diferentes, estoy seguro de que me ignoraría. Dijo Ruby con una sonrisa desdeñosa. Aunque Shibusen solo acepta estudiantes especiales, UA es la siguiente mejor opción. Además, siempre quise ser heroína. Beacon es solo para cazadores. Parpadeé ligeramente, me sorprendió, aunque no debería, la madre de Ruby está viva. Lo mismo pasó con Annette, la madre de Taylor, ahora no sabía si Taeyang lo era o no. Mejor evitar ese tema por ahora. Otra cosa era que Jan ya estaba en Beacon y supongo que con el resto del equipo Ruby, pero sin Ozma, o más bien Salem en este mundo, reencarnado durante siglos, realmente no tenía razón para adelantar a Ruby 2 años gracias a sus ojos plateados. Él realmente quería saber sobre su hermano, del que no sabía nada. Poder entrar en los Shibusen era algo especial. Era otra universidad de cazadores en Estados Unidos, solo aceptaba a personas con peculiaridades específicas, como en Suleater, solo a quienes podían transformarse en armas y a quienes podían manejarlas correctamente. Era raro pensar que ese tipo de dones existieran, pero aquí estábamos. ¿Cuánto tiempo llevas en el país? Pregunté distraídamente. 3 semanas. Aunque llevaba unos meses sabiendo que iba a venir. Todavía tenía que asistir a mis clases en Patch y tampoco quería separarme de papá tan pronto, así que Taeyang seguía vivo. Bueno, ¿y tú? Parpadeé varias veces. ¿Y yo? Pregunté, levantando una ceja en broma. Ella parecía confundida antes de sonrojarse y mirar hacia abajo. Yo solo me reí suavemente. Nací y crecí japonesa. Bien. Chillé rápido y estuvimos en silencio unos momentos. Me eché a reír. Eres malo en esto, ¿verdad? Dije con una sonrisa. Solo pude ver cómo el rubor de Ruby volvía a llegar a sus orejas antes de que se tapara la cara con las manos. Y lo siento mucho, te dejaré en paz, sonaba avergonzada y antes de que pudiera irse, la agarré del hombro. Vaya, nunca dije que fueras una molestia. Sonreí levemente. De hecho, estoy disfrutando de tu compañía. ¿De verdad? Pregunté tímidamente con una sonrisa esperanzada. Sí, Ruby. Dije suavemente, antes de sonreírle con suficiencia. Eres adorable. Ella infló las mejillas en un puchero. No soy mono. Simplemente me reí. Para entonces ya habíamos llegado a la entrada de la ciudad. El grupo de estudiantes estaba siendo atendido por un grupo de enfermeras. Tarareé pensativamente. Así, exclamó Ruby. ¿Tienes novia? Preguntó con una sonrisa dolorosa, pero no pude evitar dedicarle una sonrisa más suave. Sí, y no novias, solo una. Aclaré. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par con un destello de esperanza en ellos. Asintió con firmeza. Tengo una oportunidad. Murmuró casi inaudiblemente. Sonreí aún más. Ruby me miró con determinación y Izumi. Chilló antes de carraspear. ¿Puedes ayudarme? Creo que algo no va bien en mis ojos. Parpadeé confundido y miré a los ojos plateados de Ruby. El rubor volvió a sus mejillas pero no apartó la vista. No puedo dejar de mirarte. Eso detuvo mi escaneo en seco y parpadeé incómodo. Ella, decir eso sin más. El silencio pareció avergonzar aún más a Ruby y se movió inquieta en el sitio. Espero que sepas primeros auxilios, porque me dejas sin aliento. Chilló de nuevo, esta vez la miré sorprendido. ¿Estaba coqueteando? Mi silencio seguía incomodando a Ruby, así que siguió diciendo rápidamente. ¿Sabes cuánto pesan los osos panda? Suficiente para romper el hielo. Mi sonrisa temblaba por contener una gran risa. Ruby parecía ahora casi desesperada. Tu belleza debe ser la raíz cuadrada de -1 porque es lo que toda mujer imagina.
Y perdí el control, solté una carcajada fuerte y empecé a reír a carcajadas. La pobre Ruby se arrodilló en posición fetal cubriéndose la cara, podía sentir la vergüenza brotando de todo su cuerpo. Eso fue divertido, dije entre respiraciones tras unos minutos, mientras me secaba las lágrimas que caían de mis ojos. Por favor, mátame. Ruby se atragantó. Vaya, no eran malas frases, solo que era un mal momento. Dije suavemente mientras consolaba a Ruby. Ella levantó la vista llorosa y me miró. ¿De verdad? Preguntó esperanzada. Me encogí de hombros. Podrían ser mejores, pero quizá funcionen para otras ocasiones. Eso la hizo detenerse un poco. La de raíz cuadrada me pilló desprevenido. Dije burlona. Ella gimió. No es como si pudieras hacerlo mejor. Chilló avergonzada, levanté una ceja ante el reto. Ella dio un paso atrás. Tu rubor es adorable, Ruby, no soy adorable. Y mono, la forma en que se te ponen las mejillas sonrojadas es como, me recuerda a... Me detuve para dar un paso hacia Ruby. Ella intentó alejarse pero le agarré la muñeca con firmeza y la atraje hacia mi pecho, rodeando su cintura con mi mano libre. Ella era más pequeña que yo, así que la miré mientras jadeaba por la cercanía. Un ángel, vestido de blanco impecable, se agachó y besó la noche dormida. Miré sus labios rosados. La noche despertó sonrojada. El duende había desaparecido. Los hombres vieron el rubor y lo llamaron amanecer. Ruby parecía haber dejado de respirar, la miré a los ojos una vez más y sonreí suavemente. Alguien tenía que decirte que te sonrojas como el amanecer. Las mejillas de Ruby se pusieron aún más rojas antes de que sus ojos se posaran en su espalda y se quedara inerte en mis brazos. Se había desmayado. Ruby simplemente se desmayó. No pude evitar que mi sonrisa creciera. Esto era completamente divertidísimo. Mucho más que molestar a Taylor. Poco probable. Capítulo 16. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 16. Cogí a Ruby como una princesa y, tras explicarle a una de las enfermeras que sí, estaba perfectamente bien, dejé que Ruby descansara a mi lado mientras apoyaba la cabeza en mi regazo. ¿Qué ha pasado? Ruby murmuró somnolienta mientras parpadeaba para volver en sí, se acurrucaba. Buenos días, bella durmiente. Le sonreí ampliamente. Ruby abrió los ojos rápidamente, la vi palidecer tan rápido como el rubor que siguió, solo para palidecer de nuevo. Se separó de mí a gran velocidad y se quedó a 2 metros de mí. Eso no ha pasado. Chilló rápidamente, le regalé mi mejor sonrisa inocente. ¿Qué cosa? Sé más específica, Ruby. Ruby volvió a sonrojarse. Nada. ¿Te refieres a cómo te acurrucaste en mi regazo? ¿O cómo te desmayaste? No ha pasado nada. Me interrumpió con un grito, mi sonrisa ahora hecha un desastre. Oh no, si apruebo, recordaré bien cómo te desmonté, por favor. Ruby suplicó con lágrimas en los ojos, sonaba casi desesperada. Por favor, eso no ha pasado. Tenía muchas ganas de seguir molestándola, pero decidí compadecerme de ella. ¿Me debes una, Rose? Me quedaré callada. Ruby soltó un suspiro de alivio, por ahora. Le guiñé un ojo, ella gimió pero aún así se calmó, y luego miró a su alrededor. ¿Dónde estamos? Preguntó Ruby, confundida. Todavía en la zona de pruebas, tendremos que irnos pronto. Ruby asintió y se levantó. Vamos a por nuestras cosas. Ruby asintió de nuevo y volvimos rápidamente a por ropa y pertenencias de recambio. Estuvimos hablando en los pasillos hasta llegar a la puerta de salida. Ruby se mordió el labio tímidamente como si intentara decidir algo. ¿Me darías tu N número? Ruby gritó tartamudeando, con la cara completamente roja hasta las orejas, los ojos abiertos de par en par si quisieras, obviamente. Me reí suavemente y extendí la mano. Teléfono. A Ruby casi se le salen los ojos de la cabeza, pero me pasó su móvil. Rápidamente escribí mi número, me lo mandé a mí mismo y se lo lancé. Llámame en menos de una semana o me enfadaré. Ruby pareció coger el teléfono como si fuera una reliquia familiar. No parecía oírme. Me reí de nuevo. Hasta luego, Ruby, cuídate. Me despedí. Ve adiós, Izumi. Le levanté la mano mientras me giraba y empezaba a andar. Había notado los insectos en medio de una conversación, suspiré cansado, hora de enfrentarme a la realidad. Me fui a buscar a Taylor. Hola, bicho de mimos. Abracé a Taylor por detrás, con los brazos alrededor de su cintura y apoyé la barbilla en su hombro. ¿Qué tal el examen? Vale. Parpadeé ante la respuesta cortante de Taylor, entrecerré los ojos mientras la miraba. Ella apartó la mirada. ¿Qué pasa? Le pregunté suavemente. Ella hizo una mueca. Nada. Dijo sin mirarme. Suspiré cansada. ¿De verdad? ¿Tengo que obligarte a decírmelo?
Le ronroneé al oído, sentí cómo se estremecía mientras mis manos recorrían su vientre y subían peligrosamente cerca de sus pechos, podía ver cómo se sonrojaba y su corazón latía acelerado. Estamos en público. Intentó protestar mientras me agarraba de los brazos, pero sin hacer mucha fuerza, miré rápidamente a mi alrededor y sí, todavía había rezagados caminando a nuestro alrededor, aunque varios se habían detenido a observar. Que miren. Extendí la lengua y lamí el cuello de Taylor, ella gimió antes de detenerse. Izumi. Intentó sonar firme mientras se apartaba de mí, pero su voz se quebró, le sonreí ampliamente antes de tomar su mano. ¿Y bien? ¿Qué te preocupa? Lo intenté de nuevo, eso pareció reducir el rubor de Taylor y ella suspiró. En serio, no hay problema. Lo intentó de nuevo sonriendo de lado, le levanté una ceja, suspiró. ¿Podemos hablar en casa? Suplicó, suspiré y asentí. Vamos. Entrelacé mi brazo con el suyo mientras la arrastraba hasta la bici, Taylor se subió sin dudarlo, pero en vez de rodearme la cintura como siempre hacía, usó el manillar trasero, hice una mueca pero no comenté nada. Cuando llegamos a casa, mi madre no estaba por ningún lado. Simplemente llevé a Taylor a nuestra habitación, llevábamos unos meses viviendo juntos, ella se sentó en la cama, yo me senté en su regazo antes de que pudiera discutir, ¿y? Pregunté de nuevo, con sus brazos rodeando mi cintura y enterrando la cara en mi cuello. Te oí darle tu número a esa chica, se me olvidó que debía compartirte. Murmuró débilmente, eso me detuvo rígidamente y suspiré. Oh, Taylor. Intenté consolarla mientras le daba un abrazo algo torpe. Fue, durante unos 10 meses que, simplemente se me olvidó que necesitas otras esposas, así que, no hay problema, yo solo, tengo que acostumbrarme a compartirte. Dijo derrotada, y yo fruncí el ceño. Taylor, te quiero muchísimo y lo siento, de verdad que sí, si pudiera, lo saberías, solo te tendría a ti como compañero. Le besé suavemente los labios, Taylor se derritió en el beso y se lo devolvió mientras apretaba mi cintura con fuerza, pasamos unos minutos besándonos hasta que ella se apartó y apoyó su frente contra la mía mientras recuperaba el aliento. En serio, no tienes que preocuparte, acostúmbrate. Intentó sonar más segura que antes, le di un beso en los labios una vez más. Lo siento. Y lo decía en serio, era un chico, la idea de un harén me resultaba sin duda atractiva, pero eso no significa que no fuera feliz solo con Taylor como pareja. Solo, avísame cuando tengas otra pareja. Ella hizo una mueca, parpadeé varias veces. Espera, ¿qué? Pregunté confundida, ella ladeó la cabeza también confundida. Cuando elijas a otras chicas, quiero saberlo, si es posible, con antelación para poder prepararme. Aclaró mientras apartaba la mirada, yo gemí fuerte. Taylor. Suspiró cansada. No elegiré a nadie que no apruebes. Taylor abrió los ojos sorprendida. ¿Qué? Solté una risita divertida. No elijo chicas por todas partes solo porque pueda, y desde luego no con cualquiera, quiero que las apruebes, que seas capaz de llevarte bien con ellas, que seas amiga o, al menos, no hostil, en el peor de los casos. Me encogí de hombros. Así que tienes que conocer a las chicas con las que salgo. Frunció el ceño. ¿Tengo que hacerlo? Preguntó a regañadientes, yo resoplé. Sí, y tienes que hacer un esfuerzo real, quiero que elijamos y que el gobierno no me obligue a alguien. Taylor hizo una mueca aún más fuerte que antes, y luego suspiró. Vale, pero vetaré a quien no me caiga bien. Y asentí divertido. Esa es la idea. Ella asintió. Nada de matones, nada de villanos, y ya que estamos, nada de rubias, solté una risa. Acepto las dos primeras, la tercera está en duda, hizo un puchero. Bueno, no, Emas, se corrigió y yo asentí divertido. Por supuesto, esta es una familia anti-Emma. Taylor asintió varias veces con seriedad. No Sopías ni Madisons, reprimí otra risa, la forma seria en que Taylor lo dijo me decía que hablaba en serio, pero era tan gracioso. Por supuesto. Taylor estaba a punto de seguir hablando, así que la callé con un beso. ¿Podemos hablar después? ¿Por qué no hacemos algo más divertido? Ronroneé contra sus labios, los ojos de Taylor se abrieron de par en par, me agarró del hombro y me tiró en la cama mientras me giraba de espaldas, dejándome boca arriba y ella encima de mí. Podría haberlo evitado fácilmente, pero siempre era sexy cuando Taylor tomaba la iniciativa, así que la dejé hacer lo que quisiera. Ven a por ello, Cuddlebook. Ronroneé con una sonrisa burlona. Capítulo 17. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 17, 4 de marzo de 2xxx, punto de vista de Izumi. Miré en dirección a Ruby, que había gritado llamando la atención.
A diferencia de Taylor, a Ruby le llevó 3 días reunir el valor para llamar y había aceptado salir 2 días después, el sábado, es decir, hoy, junto con Taylor. Hablando de Taylor, me seguía con expresión solemne mientras escaneaba de arriba a abajo, puse los ojos en blanco. Ruby. Saludé en cuanto me acerqué. Ruby, esta es Taylor Ebert, Taylor, Ruby Rose. Los presenté a ambos, Ruby parpadeó unos momentos antes de sonreír ampliamente. Hola Taylor. Ruby extendió la mano hacia Taylor, eso la pilló desprevenida, y desde luego a mí también. Pensé que estaría más alerta o al menos algo cautelosa o cohibida, aparentemente no. Hola. Taylor respondió débilmente mientras tomaba la mano de Ruby, que la estrechó con entusiasmo. ¿A dónde vamos? Mencionaste un centro comercial. ¿Vamos a una cafetería? Quiero una que venda galletas con pepitas de chocolate. Y leche. No puedes comer galletas sin leche. Por cierto. Estás guapa, Izumi. Taylor parecía aún más confundida y sonreía ampliamente. Gracias, igualmente. Dije entre dientes mientras Ruby sonreía ampliamente, le pasé el brazo por encima antes de alejarme. ¿A dónde vamos después de la cafetería? ¿Un paseo? Arcade. Preguntó Ruby rápidamente antes de jadear una tienda de armas. ¿Podemos ir a una tienda de armas? Preguntó emocionada. Ya veremos, empecemos por llegar primero, tenemos que coger el tren. Me reí suavemente, Ruby ya sintió varias veces, Kiyashiwar Shopping Mall, ese era nuestro destino. Le había pedido a Ruby que nos esperara en la estación justo antes de que el tren partiera, así que simplemente tuvimos que coger los billetes y embarcar. Así que nunca respondiste a mi pregunta. Ruby me señaló, ofendida, tus armas. Espadas. ¿Hacen algo especial? Preguntó emocionada, negué con la cabeza. No realmente, tiene algunas curiosidades, pero nada especial, aunque son de muy buena calidad. Aau resopló, antes de carraspear, quiero decir, los clásicos siempre son buenos. Se corrigió torpemente. ¿Y tú, Taylor? ¿Usas alguna arma? ¿O usas tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Cuáles son sus dones? Ruby brincaba en su asiento. Uso una espada, también normal, mi don se llama Reina Administradora, puedo controlar todos los insectos a menos de 3 manzanas de distancia. Dijo mientras me fulminaba con la mirada, sonreí inocentemente, había conseguido que Taylor cambiara el nombre de su don a Reina Administradora, le venía mejor. Ruby se estremeció y palideció un poco. ¿Eso es, mucho? Son como 300 metros, ¿no? ¿Cuántos puedes controlar? Ella ladeó la cabeza confundida, aparté la mirada intentando contener la risa, Taylor me pellizcó la cadera mientras suspiraba. Sí, son 300 metros, dijo derrotada, y todos, mientras estén en mi alcance, puedo controlarlos a todos. Dijo y los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Vaya, son muchos bichos. Taylor asintió. Eso es increíble. Ruby se echó de un salto en su asiento. Quiero decir, suena extremadamente inquietante y definitivamente le daría entomofobia a cualquier enemigo contra el que luches, pero sigue siendo increíble. Taylor se permitió sonreír levemente. ¿Y tú, Izumi? Preguntó en mi dirección. El enriquecimiento de la comida hace que las comidas sean más deliciosas. Eso detuvo a Ruby con rigidez. ¿Y las galletas? ¿Se pueden usar en las galletas? La intensidad con la que me miró me hizo querer reír, pero asentí en su dirección. Por supuesto que sí, de hecho, mi madre tiene una pastelería, Cake Shop Yori, su don funciona como el mío, pero solo con dulces y postres. Los ojos de Ruby se abrieron antes de levantarse. ¿Tu madre es la dueña de la pastelería Yori? Ella chilló emocionada. Oh, diosa. Probé una caja de galletas de esa panadería y sabían a cielo. Lástima que sea aleatorio, no he podido intentarlo de nuevo. Ruby gimió antes de detenerse. Espera, dijiste que puedes hacer lo mismo, ¿verdad? Asentí en su dirección. Por supuesto, cualquier comida sirve. Ruby chilló de nuevo. Cásate conmigo. Así tendré galletas deliciosas para el resto de mi vida. Exclamó feliz, pude oír a Taylor golpearse la cara contra su mano mientras gemía, solté una carcajada fuerte, Ruby pareció finalmente darse cuenta de lo que había dicho y se sonrojó profundamente. Izumi, tienes prohibido usar tu kirk con otras chicas. Taylor gruñó detrás de la mano, yo me reí aún más. Oh, mi santa galleta. No hablaba en serio. No es que seas una mala elección. Eres realmente muy guapo. ¿Y las galletas? No podemos olvidar las galletas. Pero, ¿qué estaba diciendo? Preguntó Ruby en pánico, me cesé las lágrimas de los ojos. Dejemos la propuesta de matrimonio para más tarde, por ahora, disfrutemos de la salida.
Ruby asintió y se encogió en su asiento, sonrojándose mucho. Cuéntanos sobre ti ahora, ¿por qué no empezamos por lo mismo, armas y don? Le pregunté cuando vi que no iba a volver a hablar. ¿Eh? Ah, sí, yo uso una guadaña francotiradora de alto calibre. Lo construí y diseñé yo mismo. Se llama Rosa Creciente. Silbé asombrado, realmente era impresionante, construir un arma era sin duda digno de elogio, más aún si se enfrenta a los monstruos de las puertas. Y mi don se llama estallido de pétalos, me permite moverme súper rápido. Aunque deja pétalos de rosa después de usar la pétalos de rosa. Preguntó Taylor confundida, Ruby se encogió de hombros. Es igual que la de mi madre, aunque la suya tiene pétalos de rosa blanca, la mía es rojo carmesí. Taylor parpadeó varias veces antes de encogerse de hombros como si eso tuviera sentido, y lo tenía, o quizá no, pero la gente se estaba acostumbrando a los quirks extraños, había algunos realmente raros, dejar pétalos a su paso era muy básico. Después de eso, la conversación se volvió más ligera, aunque más entre Ruby y yo. Taylor seguía siendo su yo taciturna, pero Ruby parecía muy entusiasmada por incluirla en la conversación, así que no podía quedarse al margen. Tuvimos poco más de una hora de viaje, pero finalmente llegamos al centro comercial Kiyashi Ward. Vaya, cuánta gente. Ruby saltaba emocionada. ¿A dónde vamos primero? Se giró para mirarnos. Vamos a buscar una cafetería y podemos tomar algo mientras echamos un vistazo a las otras tiendas, seguro que tienen alguna tienda de armas. Le sonreí y ella asintió feliz. Me pregunto si tienen Lonis Land y Sectea. Preguntó Ruby soñadora y yo me detuve rígidamente junto con Taylor y la miramos incrédulos. ¿Perdón qué? Pregunté incómodo. Oh. Mi madre me dio un poco de ese té especial. Estaba muy nerviosa por la cita de hoy. Me dijo que me ayudaría a calmar los nervios. Y lo hizo. Y además sabía delicioso. Nunca había probado algo así antes. Seguro que estarían bien con unas galletas aparte. No tan buena como la leche, desde luego, pero debería ser aceptable. Tartamudeó Ruby rápidamente, y Taylor y yo parpadeamos y nos miramos, antes de que Taylor sonriera con picardía. Se lo voy a contar, amenazó Taylor con una amplia sonrisa. Ni se te ocurra. Le di un codo a Taylor en las costillas, pero también tenía una sonrisa en la cara, ya preguntándome dónde habría ido la torpe Ruby. Vamos, Ruby, vamos a buscar un café. Ruby asintió mientras empezaba a buscar entre las tiendas. Taylor se quedó rápidamente a mi lado mientras fulminaba con la mirada a la multitud de chicas que seguíamos a Ruby. Una vez que recibimos nuestras bebidas, Ruby un mocha, el mío un mocha con extra de chocolate y sin nata, y para la hereje Taylor, un espresso cuádruple sobre hielo. Tanto Ruby como yo la miramos con asco mientras bebía ese café tan amargo como su alma. Deja de mirarme. Taylor gruñó mientras nos fulminaba con la mirada. Ruby y yo compartimos una sonrisa antes de beber y picotear alguna galleta de vez en cuando. Mira, hay una tienda de armas allí. Señalé con la barbilla. Ruby giró la cabeza tan rápido que la oí crujir, su cara se iluminó, sin soltar su bebida ni galleta, entrelazó su brazo con el mío y empezó a arrastrarme, y como mi otro brazo seguía enredado con el de Taylor, Taylor también tropezó mientras la arrastraban. Vamos. Me dejé llevar, y Taylor suspiró mientras se dejaba llevar también. Ruby se detuvo justo cuando entramos y exclamó audiblemente: mira, qué hermosa. Prácticamente se pegó al cristal protector mientras miraba, ¿una mira óptica? Ruby respondió a mi pregunta cuando empezó a explicarme exactamente qué era. Era una mira óptica que quería para Crescent Rose, con detalles técnicos y todo, y que, sinceramente, se me escapaba, no entendí absolutamente nada de lo que dijo. Pero para mi sorpresa, Taylor sí, y no solo eso, sino que tenía bastante que decir, lo cual me sorprendió mucho. ¿Desde cuándo sabía ella sobre las armas? Taylor vio mi mirada incrédula en su dirección y me dedicó una sonrisa burlona antes de seguir hablando con Ruby. Puse los ojos en blanco juguetonamente, era bueno ver que al menos se llevaban bien. Estuvimos mirando piezas de armas casi una hora, no me molestaba realmente no tener nada que aportar a la conversación. Aunque los detalles técnicos fueron demasiado para mí, gran parte del resto no lo fue, como su uso contra los monstruos de la puerta y su efectividad. Obviamente no compramos nada en la tienda. Ruby había visto los precios y casi se desmaya, así que solo compró algunos cargadores de armas y un par de catálogos. Mira, tienen algunas katanas. Igual que los que usaste, Izumi. Dijo Ruby mostrando uno de los libros que había conseguido.
Meito es un término genérico para espadas con nombre que han ganado fama por haber sido forjadas por maestros herreros y barra o por ser empuñadas por maestros espadachines. Las más notables de estas espadas se clasifican según la calidad de su calidad. Ruby leyó la introducción y asentía lo que decía. Actualmente hay 4 grados conocidos de Meito, de la más alta a la menor calidad. Las cuchillas de grado supremo, Sai Wasamono, que son 12, las cuchillas de gran grado, Wasamono, que son 21, las cuchillas de grado hábil, Riwasamono, que son 50 en total y las cuchillas de grado, Wasamono, cantidad desconocida. Ruby saltaba emocionada. No tenía ni idea. Dijo Taylor mientras miraba por encima del hombro de Ruby. Yo la miré incrédula. ¿Hablaba en serio? Oh, hay más que solo katanas, aquí tienes una naginata. Murakumohiri, qué nombre tan raro. Solté una risita divertida. Ruby jadeó al mirar la revista. Aquí está la espada que le cortó la cabeza a Kamish. El que usó Ryoma. Es una cuchilla de gran grada, se llama Shusui. Es una espada negra y roja. ¡Qué guay! Vi cómo Taylor se tendía y se ponía increíblemente pálida. Se acercó aún más a la revista mirando la foto de Shusui, se giró rígida hacia mí, caminando rápidamente hacia mí dejando a Ruby maravillera por sus espadas. Es una réplica, ¿verdad? Dime que mi espada es una réplica, suplicó Taylor mientras me murmuraba al oído, me sujetaba el brazo con fuerza, le sonreí ampliamente. No, es completamente real, es el propio Shusui. Taylor cerró los ojos como si deseara que no fuera verdad. Además, ya es un poco tarde para reaccionar así, te la di hace casi medio año y nunca te molestaste en buscar su nombre. La regañé. Taylor abrió los ojos y me fulminó con la mirada. No sabía que me estabas dando un tesoro nacional. Murmuró mientras gruñía. No puedo usarla, Izumi, todo Japón conoce esa espada. Soy extranjero, me matarán si me ven con uno de sus tesoros nacionales. Deja de ser tan dramática. Taylor me miró aún más con la mirada, puse los ojos en blanco. No te preocupes, en serio, lo tengo legalmente y puedo hacer lo que quiera con él y nadie, por importante que sea, puede opinar al respecto. Intenté tranquilizarla, podía sentir cómo empujaba sus emociones hacia sus insectos, visiblemente calmándose. ¿Y cómo conseguiste una espada de esa calidad? Seguro que no los encuentras en ningún sitio. Sonreí ampliamente al acercarme a Ruby. ¿No es obvio, Taylor? Ryoma me lo dio. Podía sentir a los bichos y a Taylor entrando en pánico por completo, pero ya estaba hablando con Ruby sobre espadas, era un tema del que podía hablar. Miré a Taylor por encima del hombro y le guiñé un ojo, se había quedado paralizada con los ojos nublados, mi sonrisa se hizo más grande. Capítulo 18. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 18 y bien. Taylor. Dijiste que también hiciste el examen de ingreso a UA, ¿verdad? Al departamento de héroes y cazadores. Preguntó Ruby mientras paseábamos por el centro comercial. Sí, murmuró Taylor, aún mirándome como si quisieran perforarme el cráneo, reina del drama. Volviendo a Hawaii al departamento de héroes y cazadores. Era muy raro que una escuela barra academia barra universidad tuviera el mismo currículo para ambas carreras, pero UA se especializaba en ambas. Aunque, en realidad, eran principalmente clases heroicas, para ser cazador no hacía falta mucho, ser bueno luchando, tener la mayoría de edad y nada más. Pero se ha demostrado que, de todos los cazadores, sobreviven más personas que estudiaron y aprendieron a luchar en una escuela de combate que quienes no. Aunque para ser héroe necesitabas una licencia para participar en actos heroicos, que era en lo que UA se especializaba, aunque incluyera puertas y mazmorras en el plan de estudios, un héroe siempre debe estar preparado para que una puerta se rompa en cualquier parte de la ciudad, y detener un crimen es muy diferente a defenderse de monstruos de mazmorra. Lo último que UA quiere es que sus estudiantes acaben muertos por falta de preparación. Oh, esto va a ser genial. No puedo esperar a las prácticas. ¿Hay algún gremio de cazadores o agencia de héroes que quiera unirse? No conozco a muchos en Japón, creo que haré las prácticas con mamá si puedo, si no, tendré que investigar, pero parece mucho trabajo. Ruby gimió y yo me reí. No tienes que preocuparte todavía, normalmente son ellos quienes te eligen, así que tu principal preocupación debería ser presumir durante el festival deportivo para llamar la atención. Ah, ¿sí? Taylor ahora parecía interesada, y Ruby también. He visto varios festivales deportivos de UA, es como un evento importante, se emite por todas partes, es como, el Festival de Vital. Hace 2 años se celebró en Vale, escuché que este año será en Atlas.
Similar pero no exactamente, el Festival Deportivo de UA es solo para estudiantes de UA, pero siendo UA, bueno, UA tiene bastante reputación, pero es para que los estudiantes se den a conocer ante gremios y agencias. Cuanto más destaques, más te querrán. Le expliqué a Ruby. Por otro lado, el Festival Vital es un festival internacional, se celebra cada 2 años y es una cooperación entre Mistral, Baco, Atlas y Vale, es mucho más importante. Ahora miré a Taylor, que asintió absorbiendo la información. Aunque, ambos tienen el mismo objetivo. Mostrar al resto del mundo a sus nuevos cazadores y héroes, compitiendo. Me encogí de hombros. Eso no tiene gracia. Dijo Ruby haciendo pucheros. ¿Y no tienes nada más, nacional? Preguntó Taylor confundida, y fruncí la nariz. No hace falta. Tarareé suavemente. Tanto la Asociación de Cazadores Japoneses como la Comisión de Seguridad Pública de Héroes no quieren mostrar todas sus cartas, pero es algo de esperar, y con UA celebrando el festival cada año es suficiente. ¿Y qué? ¿Por qué? Preguntó Ruby, confundida. Los juegos de audiencia. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. De verdad, con puertas abriéndose por todas partes y mazmorras rotas rondando atacando desde todos lados, no hay espacio para la guerra abierta, pero por desgracia siguen ocurriendo, y los juegos de clasificación son una forma de resolver conflictos, así que cuantos más ases tenga un país bajo la manga, mejor. No lo había pensado así. Ruby tarareó. Así que la Copa Asasel es como una guerra mundial cada 4 años. Resoplé. Algo así, es para demostrar quién tiene el palo más largo, entretenimiento y beneficios. Me encogí de hombros. Ahora, si las disputas se resuelven por casualidad, bueno, es pura casualidad. Ruby frunció la nariz. Demasiado complicado. Ruby gimió, Taylor estuvo de acuerdo antes de hacer una mueca. Mi servicio obligatorio requiere que me una a algún gremio, agencia o grupo para juegos de clasificación. Ruby se giró y la miró. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pueden obligarte a eso? Preguntó Ruby rápidamente. Mi servicio es de 3 años después de graduarme gracias a que mi madre trabaja aquí en Japón, pero no sé si quiero unirme a un grupo de Rating Game. Ruby parecía asustada, resopló divertida. No te preocupes, no es obligatorio, no pueden obligarte a unirte a un grupo de rating, ni a un gremio ni a una agencia de héroes, solo que trabajes en uno de esos 2 empleos después de graduarte. Solo te harán cumplir cuotas de puertas por las que entras o patrullas que haces, sí, todo está diseñado para robar a la gente que viene a estudiar al país, pero no pueden forzarlo ni hacerlo tan descarado como quieran o simplemente no vendrán. Me encogí de hombros mientras ambas chicas suspiraban aliviadas. Ratings Games, realmente no sabía qué pensar sobre el juego deporte del instituto. Si DXD estuviera presente en este mundo y fuera algo mundial. En realidad, a la gente le gustaba pelear entre sí y a mucha más gente le gustaba ver eso, pero era bueno que existieran, en verdad, porque si no, la siguiente opción era una guerra abierta donde cazadores y héroes de rango AOS atacan un país. Eran como ojivas móviles, la cantidad de destrucción que cada una podía causar por sí sola era devastadora, y eso si no incluimos las filas nacionales en la ecuación. Así que era algo necesario, pero tampoco era algo malo, la tasa de mortalidad en un juego de clasificación era en realidad baja, había muchas salvaguardas implementadas por todos los países, era una tontería reducir la cantidad de poder que tenía un país con mazmorras rotas llamando a la puerta con frecuencia. Hablando de los juegos de clasificación en sí, seguían usando el mismo sistema que DXD, un sistema de ajedrez, con la reina como líder del grupo, porque obviamente, a medida que los roles de género habían cambiado, también lo había hecho el ajedrez, y sus 15º sujetos tenían un valor que se contaba en peones, que también se usaban para medir los rangos de los cazadores. Dama igual varía de 1 a 12 peones, dependiendo del valor estimado dado por el comité de juegues, 12 peones equivalen a rango S. Rey igual 9 peones o un rango A. Torre igual 5 peones o rango B. Caballo igual 3 peones o rango C. Alfil igual 3 peones o un rango C. Peón igual un peón, valor base, o rango D. Obviamente, también podrían combinarse entre sí para que haya personas más fuertes que sus piezas. Combinar los 8 peones podría usarse para tener otro rango A en el juego. Los grupos solían formarse por gremios de cazadores o agencias de héroes, a veces se combinaban, pero también existía la excepción de grupos dedicados a juegos de clasificación, que no eran ni cazadores ni héroes, solo personas que luchaban en los juegos de clasificación.
Eran raros, pero existían. Y la Copa Asasel, en realidad, un torneo internacional que prácticamente había reemplazado lo que serían los Juegos Olímpicos y cualquier torneo deportivo mundial, porque no había nada más divertido que ver a varios cazadores, héroes y, por supuesto, villanos, golpearse entre sí. Dejemos esto a un lado, demasiado lío para una cita. Exclamó Ruby, cruzando las manos en forma de X antes de señalar una de las tiendas. Vamos a la sala de juegos. Dijo emocionada. Yo solté una risita divertida. ¿Una sala de juegos? ¿En una cita con un chico? Pregunté burlona. Ruby se detuvo rígida y palideció. Le sonreí ampliamente. Te voy a partir una paliza, Rose. Empecé a caminar en dirección a la sala de juegos. Oí a Taylor suspirar al unirse a mí. Ruby se recuperó y finalmente me siguió. ¿Qué quieres probar primero? Preguntó Ruby una vez dentro, saltando de emoción en el sitio. Vamos a air hockey. No, A la máquina de baile. no. Mejor pasa a las consolas. Ruby señaló por todas partes. Tenemos tiempo para ir a por todas. Añadió Taylor con una tarjeta de tienda en la mano. Me miró. Solo, intenta contenerte. Me lanzó una mirada resignada. Le sonreí sádicamente. Oh, Taylor había cometido el mismo error que Ruby. Quería ir a una sala de juegos para una de nuestras citas. Una idea realmente mala para una cita con el típico chico de este mundo. Las chicas eran idiotas, igual que los chicos en mi antiguo mundo, nada nuevo, pero ella tuvo la mala suerte de salir conmigo, así que en cuanto entramos en la habitación, le di una paliza en todos los juegos que jugábamos. No sé de qué hablas. Me reí. Taylor suspiró cansada. Vamos Ruby, vamos al hockey. Ruby asintió repetidamente mientras me agarraba la muñeca y empezaba a arrastrarme, esta vez sin que Taylor se tumbara, pero aún así nos seguía. La siguiente hora pasamos de juego en juego, los tres turnándonos para jugar entre nosotros. Ruby tuvo la mala idea de ser suave conmigo en la primera ronda, en la que procedía a destrozarla sin culpa alguna. Cuando por fin empezó a darlo todo, me contuve lo suficiente para que todos nos divirtiéramos, incluso Taylor se unió y se metió en los juegos. Jugamos todos los juegos una vez y nos quedamos un rato en las máquinas de bailar. Dato curioso. La coordinación no era el fuerte de Ruby, así que acabó cayendo varias veces para nuestra gran diversión, pero eso no le impidió seguir bailando con una gran sonrisa. Ahora que jugábamos en consolas, curiosamente, muchos de los videojuegos que tenían me resultaban familiares. Taylor y Ruby habían decidido por Mortal Kombat 1, algo que también aprobaba. Era casi igual que el que conocía, solo que con algunos cambios en la historia y obviamente los géneros estaban doblados, pero no era desconocido el juego. Tenía el videojuego en casa y jugábamos regularmente con Taylor. No. Gritó Ruby al perder de nuevo. Había una sonrisa arrogante en el rostro de Taylor mientras terminaba de realizar un fatality. Y eso es 4-1, has perdido otra vez, Ruby. Taylor se burló. Ruby gimió derrotada. Cambio. Quiero jugar contra Izumi. Debes haber hecho trampa. Acusó Ruby. Taylor resopló. Que no sepas tocar no es mi problema, Rose. Respondió Taylor. Aún así, se levantó y me pasó el mando, pero no sin antes acercarse a mi oído. Sé suave. Mi sonrisa se hizo enorme cuando Taylor me miró con furia y se sonrojó ligeramente. Realmente había quedado traumatizada por Geras y el retroceso. No te lo voy a poner fácil, Izumi. Salid todos. Dijo Ruby mientras elegía su personaje. Yo me senté y elegí el mío. Agradecí que Hon Mikage siguiera existiendo con la misma apariencia y combinaciones, así que elegí ese. Ruby no era mala per se, simplemente se frustraba fácilmente, lo que la hacía pulsar todos los botones y fallar estrepitosamente. Aún así, una vez que dominaba un combo, sabía cómo aprovecharlo, por eso perdí algunas partidas. Sinceramente, Ruby tenía una sonrisa enorme mientras jugaba. Has perdido otra vez, Rose, y contra un chico. Taylor se burló detrás de nosotros mientras se apoyaba en mi asiento. Habíamos jugado 5 partidos y terminamos en empate 3-2, crédito mío. Izumi, Taylor está siendo cruel conmigo. Ruby gimió con lástima, pero su sonrisa desmentía lo que sentía, así que aún así seguí el juego. Sé buena niña, Taylor, ahora te toca a ti patearte el culo, dije por encima del hombro. Ruby asintió y se levantó mientras le pasaba el mando a Taylor. Así que, Ruby se sobresaltó nerviosa. Las tres habíamos bajado del tren y estábamos delante de la estación. ¿Ha sido una buena cita? Preguntó tímidamente. Me lo he pasado bien. Le dije sinceramente. La expresión de Ruby se iluminó antes de mirar a Taylor expectante. Taylor parpadeó confundida. ¿Y tú, Taylor? Preguntó ansiosa. Taylor parpadeó un par de veces.
¿Importa? Preguntó Taylor, confundida. Ruby hizo un puchero. No soy tonto, bueno, no siempre. Ruby se rió nerviosa. Pero, cuando Izumi me dijo que venías con nosotras, supe que tendrías que gustarte yo también, lo cual, vale. Tú cuidas de Izumi y todo eso, si yo estuviera en tu lugar también lo haría. Pero me puso muy nervioso. Por eso mamá me dio su té especial. Lástima que la cafetería no tuviera algo de ese té. Ruby hizo un puchero antes de lanzar miradas tímidas a Taylor. ¿Y? Taylor hizo una mueca antes de sonreír. Sí, Ruby, fui divertida. ¿Sí? Ruby sonrió ampliamente y levantó el puño al cielo. ¿Eso significa que tengo una segunda cita? Preguntó emocionada. Miré a Taylor con una ceja levantada. Taylor se encogió de hombros, pero asintió en mi dirección. Sí, Ruby, tienes una segunda cita. La sonrisa que floreció en el rostro de Ruby estaba completamente llena de felicidad. Bien. Bien, bien, bien. Ruby chilló feliz mientras reía. Te mando un mensaje, Ruby. Me acerqué a Ruby y le besé la comisura del labio, deteniéndola rígidamente. Un rubor le explotó en las mejillas y por un segundo pensé que se desmayaría como el otro día, pero se quedó consciente así que me alejé. Nos vemos luego, Ruby. Me despedí, rodeé el brazo de Taylor y empecé a alejarme. Taylor se despidió de Ruby con la mano. Adiós, Izumi. Adiós, Taylor. Gritó Ruby cuando se recuperó, ya estábamos lejos de ella, así que me hizo sonreír. Así que, ¿estás seguro de lo de Ruby? Le pregunté a Taylor genuinamente curiosa. Taylor tarareó suavemente. Sí, Ruby es animada. Taylor hizo una mueca y yo me reí, era quedarse corto. Pero no es mala, de hecho, no sé si es capaz de tener un lado malo o deshonesto en su cuerpo. Taylor resopló y yo me reí. Sí, eso suena a Ruby, acepté. Así que sí, yo, no te voy a mentir, Izumi, estaba preocupada, estoy preocupada, no ser la única y no conocer a ninguna de las otras posibles chicas es, estresante, dijo Taylor con una sonrisa amarga. Tenía planes, con Emma, que compartiríamos un chico, que estaríamos juntas como hermanas toda la vida, obviamente eso no va a pasar, nunca pensé en abrirme a otras chicas. Suspiró cansada. Lo siento, dije sinceramente mientras le apretaba el brazo. No hace falta, ya lo hemos hablado, no es tu culpa. Ella me sonrió débilmente. Y. No tengo realmente problema con otras chicas, obviamente si las conozco primero, no dejaré que cualquiera se acerque a ti. Taylor gruñó y yo me eché a reír. Por supuesto, cualquiera que quiera unirse debe tener la aprobación de todo lo anterior, ¿qué opinas? Pregunté en broma, pero Taylor se lo tomó en serio. Me gusta, hagámoslo. Taylor asintió con firmeza, negué con la cabeza juguetonamente, si quería hacerlo no me negaría, ¿vale? Digo que paremos después de la primera docena. Me dijo Taylor burlona, abrí mucho los ojos y la miré incrédulo. ¿Una docena? ¿Quieres que salga con una docena? Taylor se encogió de hombros. Te conozco, Izumi, sé lo que te gusta. Dijo burlona y también vi las estadísticas de UA, normalmente hay entre 1 y 4 estudiantes varones por clase en las clases de héroes y cazadores, eso es una media de 2 hombres y 18 mujeres, será inevitable que atraigas a otras chicas. Taylor se encogió de hombros. Esto parece un cambio total desde la última vez que hablamos de esto, dije incrédulo, y ahora ella se rió. Te lo dije, la otra vez simplemente, me pilló desprevenido, fueron casi 10 meses solo los dos, fue agradable, precioso mientras duró, pero, no veo por qué no puede seguir siendo así aunque haya más gente involucrada. Taylor se rió suavemente, antes de mirarme burlonamente. Además, si hay más chicas, quizá por fin pueda cansarte durante el sexo. Me detuve rígidamente antes de soltar una carcajada fuerte. ¿Estás soñando, Ebert? Incluso con una docena podré superarlos a todos, dije con una sonrisa lasciva, las pupilas de Taylor se dilataron ligeramente y pude sentir un pico de emoción emanando de ella. ¿Sabes? Te creo, maldito monstruo, pero no me rendiré sin luchar. Su voz bajó una octava. Cálmate, todavía tenemos que llegar a casa, la regañé juguetonamente mientras la empujaba con el hombro. Nadie ha dicho que tengamos que volver a casa, ronroneó Taylor, y solté una carcajada. Por fin has quedado completamente corrompido, bicho de mimos, dije burlonamente. Taylor suspiró dramáticamente. Todo es culpa tuya, eres más tentadora de lo que cualquier mujer puede resistirse, no soportaba tu cruel seducción. Taylor fingió desmayarse, la religión tenía razón, el diablo es mucho más fuerte que las mujeres. La empujé con el hombro de forma juguetona. No he oído ninguna queja salir de tu boca, pecador.
Bromeé. Taylor se sonrojó un poco pero me sonrió divertida de todos modos. Le devolví la sonrisa. En serio, Taylor, si en algún momento no estás de acuerdo con nada, simplemente, dime, ¿vale? No quiero perder lo que tenemos por algo así. Taylor sonrió suavemente y asintió. Te lo prometo, ahora, vamos a casa. Capítulo 19. Izumi Miyamura. Sober, capítulo 19. Ya están aquí. Taylor y yo saltamos al oír el grito de mi madre. Estábamos acurrucados viendo una película, así que miramos por encima del hombro y vimos a mi madre con 2 cartas en la mano, su cara mostraba pura nerviosidad. Taylor se levantó de repente y dio largos pasos robóticos hacia la carta. Me tomé un momento para apagar la televisión y estirarme un poco. Mi madre nos entregó a cada uno nuestras cartas. Taylor parecía demasiado tensa para abrir la suya, ella solo la miraba mientras sus manos temblaban ligeramente. Yo puse los ojos en blanco y abrí las mías. Un pequeño dispositivo cayó al suelo, rápidamente una pantalla holográfica parpadeó encima. Saludos. Soy un ratón, un perro, un oso. Sea como sea, lo más importante es que soy yo, Nesu, director de UA. Nuestros ojos se abrieron de par en par, ¿vale? Esperaba el holograma, no esperaba a Nesu primero. Déjame decirte que esta grabación es en realidad una copia de ambas cartas. Este mensaje está dirigido a ambos, Miyamura Izumi y Ever Taylor. Pensé que lo veríais juntos. Rata lista, resoplé juguetonamente. Mi madre me dio un puñetazo en el hombro. Izumi. Siseó mi madre. Yo puse los ojos en blanco. Ahora. Es hora de los resultados. Ambos habéis aprobado el examen escrito. Taylor soltó un suspiro tembloroso. Mi madre exclamó alegre. Ahora, pasando a los exámenes prácticos, vosotros dos habéis sido interesantes. Jajajaja. Nesu empezó a reírse maniáticamente. Empecemos primero con la señorita Evers. Taylor se tensó y miró el holograma. 879 puntos. Jajajaja, mis ojos se abrieron de par en par y miré a Taylor incrédulo. La pantalla detrás de Nesu cambió y mostró una mesa. En primer lugar estaba Taylor, las otras estaban borrosas, pixeladas. Primero Ebert, Taylor. Punto monstruo igual 879 pesetas. Barra puntos de rescate igual 0 pesetas. ¿Qué? Preguntó Taylor incrédula. Eres la mejor nota del examen. Enhorabuena. Nesu se rió, y no solo eso. Tienes el récord histórico. Eres el primero en superar la línea de los 800 puntos. Incluso fuiste el primero en generar más de 100 puntos en el primer segundo. Destruiste todos los robots tan rápido que tuvimos que hacer un recuento después del examen. Por suerte, o por desgracia para ellos, ninguno de vuestro grupo pudo matar a un solo robot. Tenían demasiado miedo de acercarse a tus bichos o llegaron demasiado tarde y no había robots que destruir. Tu don da miedo. Jajajajaja. La risa desquiciada de Nesu llenó la sala. Así que felicidades. Entraste en UA. Te estamos esperando. Mi niña ha fallecido. Exclamó mi madre feliz mientras abrazaba a Taylor. Yo solté una risita divertida. Mi madre se había encariñado rápidamente con Taylor y básicamente la trataba como a su hija en ese momento. No es que hubiera problema, era mejor así. Taylor seguía mirando incrédula al ver el holograma. ¿He entrado? Murmuró antes de que las lágrimas empezaran a asomar a sus ojos. He entrado. Taylor me abrazó sin soltar a mi madre, yo la abracé con fuerza. Ahora. Miyamura Izumi, te toca. La voz de Nesu llamó nuestra atención y nos impidió celebrar. Miramos al unísono el holograma. Ahora la pantalla de fondo cambió y eliminó la pixelación de mi nombre, los demás seguían igual salvo los números. Segundo. Miyamura, Izumi. Punto monstruo igual 364 pesetas. Barra puntos de rescate igual 268 pesetas. Estás en segundo lugar. Notamos tu habilidad y fuerza, habrías sido más que capaz de eliminar a todos los robots de la calle inmediatamente, pero aún así decidiste darles una oportunidad a tus compañeros y fuiste solo a por los robots de los edificios. Así que te dimos 100 puntos de rescate además de lo que ya tenías, no es que lo necesitaras, pero tuvimos que recompensarte igualmente. Nesu se rió mientras asentía. Izumi. Mamá gritó mientras me abrazaba con fuerza. Así que enhorabuena. Ambos entraste en OA con honores. Plus Ultra. Ah, jajajaja, se rió Nesu. En la carta estará toda la información importante para mudarte a las residencias universitarias. Espero conocerte pronto. Con ese último mensaje, el holograma se apagó y mi madre volvió a gritar. Mis hijos han entrado. Van a UA. Taylor nos abrazó fuerte. Estalló en risas entre lágrimas mientras mamá la abrazaba de vuelta. Yo también. Yo también estaba eufórico.
Sabía que casi seguro que aprobaría, pero recibir la noticia de mi aceptación me dio la misma felicidad. Tardamos unos 10 minutos en separarnos del abrazo, bueno, al menos mi madre. Taylor seguía aferrada a mí desde su lado. Pronto te vas a la universidad, dijo mi madre con voz entrecortada, pero rápidamente se secó las lágrimas que se formaban, tenemos que celebrarlo. Voy a por una de las tartas. Se dirigió rápidamente a la cocina. Taylor y yo nos sonrimos, ella todavía tenía lágrimas en las mejillas así que se las secé con las manos, Taylor no se resistió. Gracias Izumi, por todo me abrazó íntimamente, yo solté una risita divertida, pero la devolví el abrazo. No hay de qué, parece que no necesitabas mi ayuda, ¿derrotaste al menos a un robot con tu espada? Le pregunté burlona, ella se sonrojó y apartó la mirada, negué con la cabeza divertido, mi atención se dirigió rápidamente a mi móvil, que vibraba y sonaba el tono de llamada, vi el nombre que apareció. Ruby. Rápidamente contesté la llamada y la puse en altavoz. He entrado. Ruby chilló en cuanto respondí. Oh, Dios mío. He entrado. He entrado. ¿De verdad me aceptaron? Exclamó emocionada, yo me reí. Enhorabuena, Ruby, nosotros también entramos, las dos la felicité, Ruby soltó otro chillido emocionado. Enhorabuena. Tengo que irme. Mamá está a punto de hacer una videollamada con papá y los demás. Nos vemos. Ruby cortó la llamada, negué con la cabeza divertido. Menos mal que Ruby llamara, dijo Taylor con sinceridad, antes de empujarme con el hombro. Vamos, mamá nos espera en la cocina con la tarta, no sabe cuándo interrumpirnos, añadió con una sonrisa, yo resoplé divertido, si mi madre hubiera adoptado a Taylor como hija nada cambiaría. Taylor había aceptado a Yori como su madre, posiblemente porque apenas hablaba con sus padres, después de que todo el lío con Emma envenenara lentamente la mente de sus padres para hacerles creer que Taylor era una especie de delincuente sin siquiera escuchar su opinión. Su relación realmente no había sido la mejor, y solo empeoraba cuanto más tiempo pasaba en Japón, sus llamadas eran cada vez más esporádicas, la última vez fue hace 4 meses, ahora solo se comunicaba con ellos por mensajes. ¿Tienes todo? ¿Enviaste todo con el camión de mudanzas? ¿Les falta algo? Si has olvidado algo, aún puedes escribirme y te lo enviaré enseguida. Mamá habló rápido al despedirnos, había llegado el día en que por fin nos mudaríamos a los dormitorios de la UA y estaba muy nerviosa. Tenemos todo, mamá, ya lo hemos revisado como 5 veces gracias a tu insistencia, puse los ojos en blanco burlonamente, Taylor asintió a mi lado, tenemos de todo, mamá, no te preocupes. Si necesitamos algo, llamaré enseguida. Taylor calmó a mi madre. Mamá se calmó rápidamente y nos abrazó de nuevo. Oh, qué alegría, mis hijos se van. Las lágrimas parecían amenazar con caer de la mejilla de mi madre. Izumi. Cuida de Taylor, asegúrate de que apruebe las clases, que coma bien y haga ejercicio. Resoplé. Seguro que tus preocupaciones deberían ser al revés, dije juguetón. No seas ridícula, Izumi, eso sería una tontería. Taylor me lanzó una mirada burlona, puse los ojos en blanco, claramente Taylor se convirtió rápidamente en la número 1 para mi madre, traidora. Vale, tenemos que irnos, mamá, y deja de llorar, iremos los fines de semana, y tú eres la que debería preocuparse por las tareas de la casa, yo ya no estaré para cocinarte, la regañé, mi madre puso una mueca antes de sonreír torcidamente. No te preocupes. Yo me encargo. Razonó y yo resoplé. No me llenas de confianza, mamá, respondí con frialdad, ella rió nerviosa. No tienes que preocuparte. Ahora, vete. Deberían estar esperándote en OA con tus cosas, vamos, vamos. Nos empujó a los dos fuera de la casa y cerró la puerta. ¿Tenías que decírselo? Preguntó Taylor en tono juguetón, puse los ojos en blanco con una sonrisa y ajusté la bolsa que llevaba a la espalda, era donde estaban nuestras espadas, puede que no las llevara siempre a todas partes y, por desgracia, tenía que dejarlas en casa la mayor parte del tiempo, pero nunca en mi vida confiaría en una empresa de mudanzas con ellas. Sí, o nos habría mantenido allí otra hora. Taylor hizo una mueca, sabía que era verdad. Vamos, ¿quieres conducir tú o lo hago yo? Pregunté mientras nos acercábamos a mi moto. Lo haré. Dijo rápidamente con voz algo aguda y sonrojada, levanté una ceja en su dirección mientras levantaba las teclas. No querrás que nuestros amigos te vean ir tras un chico, ¿verdad? Pregunté burlonamente. Se sonrojó aún más, pero aún así me arrebató las llaves y se subió a la bici. Cállate y levántate, dijo finalmente y me reí a carcajadas, pero hice lo que me pidió. Capítulo 20. Izumi Miyamura.
Xover, capítulo 20. Por fin habíamos llegado a la residencia. UA tenía aparcamientos, obviamente, pero no estaba cerca de los edificios residenciales, así que tuvimos que caminar un poco hasta el edificio con el cartel 1A, aunque las residencias estaban a 5 minutos andando del edificio principal. Es un edificio estupendo, silbó Taylor, impresionada, y yo también. Bienvenido. Mi mirada se posó en la voz que había abierto la puerta del dormitorio, la reconocí al instante. Me llamo Nemuri Kayama, seré tu madre del dormitorio. Pasa, te voy a dar un paseo. Con eso volvió a entrar, la seguimos inmediatamente. Primero, vuestros nombres. Preguntó Nemuri mientras sostenía una carpeta. Taylor Everts. Izumi Miyamura, respondimos ambas y Nemuri asintió mientras escribía algo en el papel que tenía en la mano. Vaya, solo tenemos 2 chicos en la clase 1A, eres la primera en llegar, Izumi, ¿te importa si te llamo así? Preguntó Nemuri con una cálida sonrisa, negué con la cabeza. Bueno, puedes llamarme Nemuri fuera del horario de clase, soy tu profesora de Historia del Arte de Héroes Modernos si haces esa clase, así que tendrás que dirigirte a mí por mi nombre de héroe o por mi apellido, lo que te resulte más cómodo. Finalmente dejó la carpeta. Sígueme, se dio la vuelta y empezó a andar. ¿Somos los primeros en llegar? Pregunté con curiosidad. Nemuri negó con la cabeza. No, aproximadamente la mitad de los estudiantes ya están allí, algunos decidieron ir a la cafetería o están en sus habitaciones, explicó, asentimos. Bien, ahora sobre la residencia, tiene 5 plantas, la planta baja es una zona común donde podrás relajarte, tiene televisión, consolas, cocinas, baños y lavanderías. Los estudiantes pueden traer cualquier artículo de entretenimiento que quieran, pero UA no se hace responsable de sus daños o pérdidas, tarareó suavemente. Tus necesidades diarias serán cubiertas por ti, si no cumples un nivel mínimo de higiene personal y comunitaria, te sancionaremos. La cafetería está prácticamente abierta de 7 de la mañana a 21 con algunas excepciones, los horarios están en la puerta de la cafetería por si quieres comprobarlos. La nevera y la despensa están surtidas y se rellenarán regularmente. Si hay algún problema o faltan ingredientes, puedes preguntar a la administración, el número está en la nevera. ¿Hay un límite en la cantidad de cosas que podemos pedir? No vamos a comprar ternera o wagyu a 5 en cada comida. Dijo Nemuri con sequedad y yo me reí, seguro que había toda una historia ahí. Puedes pedirle a la dirección lo que quieras, ellos se encargarán de tus peticiones siempre que no sean ridículas. Ahora, los dormitorios empiezan desde el segundo hasta el quinto, cada habitación está equipada con aire acondicionado, aseos, camas, frigoríficos, armarios y un balcón. Al menos en los dormitorios de chicas, Taylor, puedes elegir cualquier habitación del tercer al quinto piso que no esté ocupada. ¿No acabas de decir que las habitaciones empiezan en la segunda planta? Preguntó Taylor. Eso es a lo que me refería. La segunda planta siempre se remodela dependiendo del número de estudiantes varones que entran en cada clase. Este año, 1A solo tiene 2 alumnos varones. Sus habitaciones tienen el tamaño de 4 dormitorios, uno en el ala izquierda y otro en el ala derecha. Estas habitaciones son mucho más completas que las demás. Especialmente tienen un baño privado totalmente equipado, así que no tendrán que usar el baño común de la primera planta. Explicó Nemuri y me sonrió suavemente. Genial, ¿puedo elegir alguno de los 2? Pregunté con curiosidad, ella asintió. Entonces yo me encargo del de la derecha. Perfecto. Nemuri levantó su portapapeles y escribió en su papel ahora, lo siguiente, somos conscientes de, las obligaciones que tienes que cumplir Izumi, UA tiene todo lo que puedas pedir, desafortunadamente si tienes cónyuges fuera de la universidad no podrán vivir dentro de ella, pero si solicitas un permiso, tendrán acceso completo y gratuito a los dormitorios siempre que no interrumpas ninguna clase. No tengo esposa fuera de UA, dije en tono juguetón, pero tengo una, Taylor, ¿puede vivir conmigo en mi habitación? Taylor resopló mientras Nemuri fruncía ligeramente el ceño y empezó a buscar entre sus papeles. Así, aquí pone que estáis comprometidos, enhorabuena, pero aunque no lo estuvieras, no habría problema, UA es bastante liberal con la convivencia y el sexo siempre que sea consensuado y dentro de los dormitorios. El personal sabe que hay que tener un hijo antes de los 24, así que no pueden impedirlo de ninguna manera, solo se espera que os cuidéis como consideréis oportuno y, si surge una situación, hablad con el personal de enfermería, no es raro que una de las chicas acabe embarazada. Taylor se sonrojó ligeramente. La UA tiene médicos formados para ayudar a cualquier mujer a dar a luz y tenemos una guardería para tus hijos, solo se espera que no te quedes atrás en tus estudios y reanudes tus prácticas una vez que te recuperes bien.
Ua es indulgente en ese sentido, pero tampoco es del todo amable. Si vemos que no haces ningún esfuerzo por volver a tu nivel anterior serás expulsado sin duda, ¿está claro? Nemuri señaló a su colega. Entendido, repetimos ambos. Perfecto. Supongo que no tengo nada más que decir. Taylor, aunque vayas a dormir en la habitación de Izumi, tendrás que elegir una de las habitaciones, solo por cuestiones logísticas, y aunque no la uses, seguirá siendo tuya hasta que completes tus 3 años de matrícula en UA. Taylor asintió. Y. Eso sería todo. Si tienes alguna pregunta, mis formularios de contacto están publicados en las neveras de cada habitación, no dudes en enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta. Ahora tengo que esperar a la siguiente persona. Con eso, se dio la vuelta y volvió a la puerta antes de girarse de nuevo hacia nosotros. Por cierto. Los mudanzas trajeron tus cosas. La tuya, Izumi, está en la segunda planta del pasillo, la tuya, Taylor, está en la tercera. Si necesitas ayuda, pregunta a tus compañeros de piso, una buena forma de llevarse bien. ¿Vamos a deshacer nuestras maletas? Le pregunté a Taylor, ella asintió mientras empezábamos a subir las escaleras. La segunda planta estaba llena de cajas, y encima de una de ellas estaba Ruby con su teléfono. Ruby llamé y Ruby giró la cabeza rápidamente hacia nosotros. Sonriendo ampliamente, desapareció en una tormenta de pétalos antes de que me sintiera abrazada con fuerza. Izumi. Se reprimió contra mi pecho antes de separarse y abrazar a Taylor con fuerza. Hola, Ruby, saludó Taylor algo incómoda, aún no sabía qué hacer con el afecto ocasional que Ruby le daba simplemente porque podía, pero aún así devolvía el abrazo con cierta rigidez. Antes de que Ruby se apartara de nuevo y me abrazara una vez más. ¿Me has echado de menos? ¿Me has echado de menos? Preguntó Ruby con una gran sonrisa. Yo me reí, estuve tentada de decirle que no. Sí, Ruby, te hemos echado de menos. Le dije sinceramente. La expresión de Ruby se iluminó y miró a Taylor, que asintió con una ligera sonrisa. Te estaba esperando. Cuando vi las cajas con vuestros nombres pensé que llegaríais en cualquier momento, así que os esperé aquí. ¿Necesitas ayuda? Un par de manos extra lo hará todo más fácil. Ya terminé de mudarme hace unas horas, así que estoy completamente libre. Silencié a Ruby con un beso en los labios. Ruby se detuvo pero rápidamente se derritió contra mis labios, sus manos inconscientemente yendo a mi cintura. Desde nuestra cita en el centro comercial Kiyashi Ward había salido varias veces con Ruby o simplemente pasando el rato. Un par de veces solo éramos Ruby y yo, pero la mayoría de las veces invitaban a Taylor, y desde luego no por insistencia mía, sino porque era Ruby quien realmente quería su presencia. Y como Taylor parecía disfrutar genuinamente de la compañía de Ruby como amiga, realmente no hubo mucho problema cuando se convirtió en mi novia hace una semana y desde luego no habíamos avanzado más allá de besarnos. Cuando nos separamos, Ruby parecía mareada con una sonrisa tonta, miré a Taylor y noté que nos miraba con una pequeña sonrisa y sus ojos se habían abierto de par en par. Estaba seguro de que Taylor se dio cuenta de lo emocionada que estaba, o de la razón por la que lo estaba. Yo tampoco tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de Taylor, pero menos mal que mi muestra pública de afecto hacia Ruby no le molestara. Vamos, tenemos mucho que desempacar. Saqué a Ruby de su estupor. Ruby se sonrojó un poco, pero asintió. De hecho, no nos llevó más de media hora meter todas las cosas en mi habitación, primero porque, con mi fuerza y la de Taylor, era más que capaz de mover cualquier mueble o caja, por muy pesada que fuera, y segundo, tenía mucho espacio, así que todas las cajas cabían fácilmente y, una vez dentro, podíamos reorganizarlas como quisiéramos, a diferencia de si tuviéramos una habitación más pequeña donde sería esencial ponerlas en orden. ¿Qué suerte tienes, Izumi? Este sitio es enorme. Mi habitación es diminuta, se llena con todos mis suministros de rosa creciente. Ruby hizo un puchero, yo me reí. Puedes venir cuando quieras, Ruby, no te preocupes por molestarme. Ruby abrió los ojos y me miró emocionada. ¿De verdad? Preguntó Ruby saltando entre Taylor y yo. Taylor se encogió de hombros. Mientras me avises o llames antes, estoy bien, añadió Taylor. Ruby hizo una pausa momentánea antes de sonrojarse ante la implicación. Ese por supuesto. Aceptó enseguida, mientras yo me echaba a reír. ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? ¿Todavía es pronto para cualquier cosa? Pregunté. Ruby levantó la mano. Quiero ir a conocer a nuestros compañeros. Dijo emocionada. Miré a Taylor que asintió. Vale, vamos, debo decir que yo también tengo curiosidad. Ruby salió rápidamente por la puerta, Taylor y yo la seguimos más despacio.